Genshin Impact no soy un dios de la hierba 141. El anciano miró a la multitud que se iba reuniendo cada vez más, con los ojos llenos de preocupación. Ahora la moral de todo el equipo está baja hasta cierto punto, debido al hambre y la falta de comida. La gente ya no confía entre sí, e incluso se han producido varios incidentes de robo de comida. Ahora la contradicción ha estallado aquí, y el grupo de personas frente a él son todos jóvenes y de mediana edad. Una vez que se rebelen, estas 400.000 personas probablemente se verán implicadas. El error del anciano que ha seguido a los rebeldes hasta ahora es que piensa demasiado bien de todos. Él daba por sentado que las mujeres y los ancianos, a quienes consideraba dignos de un trato un poco preferencial. Si estuvieran entre los rebeldes nadie tendría objeciones. Todos tenemos una voluntad firme y un espíritu de pueblo. Pero este grupo de personas ahora no son rebeldes, son simplemente gente común. Probablemente sea muy difícil lograr que sean tan estrictos y nobles como todos los rebeldes en la situación de falta de comida. Es mi culpa que las cosas hayan llegado a este punto. Lo siento. Te pido disculpas. Si vienes a pedirme un castigo, ¿qué daño hay en entregarte mis viejos huesos? Solo espero que no lastimen a personas inocentes. Tomé la decisión de dar un trato preferencial a los ancianos y a las mujeres. Si quieres culpar, échame la culpa a mí. El anciano cerró los ojos profundamente y los jóvenes y las personas de mediana edad que originalmente estaban emocionados a su lado también se calmaron. El joven que había hablado al principio suspiró suavemente. No queremos hacerte nada, ni siquiera a tu edad. Pero todavía estás en el ejército de resistencia y eres una persona respetable. Estamos aquí únicamente para representar los intereses de nuestro grupo. Si esto continúa así, me temo que habrá caos. Este joven es en realidad un miembro del ejército de resistencia. Por eso tomó la iniciativa y llevó a la gente a su alrededor a cuestionarse. Se trata de resolver el problema antes de que se vuelva inmanejable. Como joven y miembro del ejército de resistencia, no tiene objeciones al trato preferencial hacia los ancianos y las mujeres. Pero la gente fuerte y de mediana edad que lo rodea, y que tiene aproximadamente su misma edad, está muy insatisfecha con esto. Sobre todo aquellos que no tienen esposas y cuyos ancianos han fallecido, están aún más insatisfechos. Si no hubiera habido un ejército de resistencia al lado, me temo que hace mucho tiempo se habría producido un robo de alimentos. Pero este tipo de cosas siempre serán un peligro oculto. Una vez que las emociones se acumulan hasta cierto punto y explotan, todo el campamento se verá afectado. Ahora la mayoría de los que se quedan son los ancianos, los débiles, los enfermos y los discapacitados, en lugar de esa gente fuerte. Su poder de combate es muy fuerte, una vez que controlan la distribución de alimentos. Mucha gente morirá de hambre. Y eso también creará mayor injusticia. El anciano miró a la multitud reunida a un lado, permaneció en silencio durante un largo rato y finalmente suspiró suavemente. Entiendo, con el compromiso de una de las partes, el incidente llegó a su fin temporalmente. Pero los buenos tiempos no duraron mucho, ya que la comida que originalmente era suficiente para llenar sus estómagos volvió a bajar drásticamente. Toda la gente solo podía soportar el hambre y esforzarse para sobrevivir cada día. Aunque sabían que el apoyo estaba cada vez más cerca de ellos, el hambre física siempre atormentaba sus espíritus. Toda la gente en el lugar de reunión se volvió cada vez más irritable y la atmósfera entre la gente se volvió cada vez más tensa. Todo el campamento era como una bomba a punto de explotar, como si mientras hubiera una mecha, fuera a explotar por completo. Y después de llegar a este paso, el anciano pudo sentirlo claramente. La atmósfera en todo el campamento ya era muy tensa. El anciano también sabía en su corazón que la cantidad de comida no se podía reducir más. Si la bomba se reduce aún más, probablemente explotará inmediatamente. Sin embargo, si se distribuye en la cantidad actual, es posible que solo dure 3 días. Se acabará toda la comida y todo el campamento se convertirá en un gran caos. Esta bomba, que ha estado sepultando la hambruna en expansión, explotará por completo en el momento en que se acabe la comida. El anciano ya había previsto lo que sucedería para entonces. Todo el campamento caerá inevitablemente en la miseria humana. Ante el hambre y el deseo de sobrevivir, la gente se volverá loca y desesperada. La supervivencia es un instinto humano y la gente hará lo que sea necesario para sobrevivir. Con suficiente experiencia, el anciano había visto demasiadas cosas parecidas en su vida, y fue precisamente porque comprendió. Por eso se unió a la resistencia a una edad tan avanzada, solo para mejorar la vida de la gente.
El anciano miró a lo lejos con preocupación y el sol cayó poco a poco del cielo. La noche oscura comenzó a descender lentamente, cubriendo toda la tierra. Mucha gente permaneció allí, incluidos ancianos, personas de mediana edad y mujeres. Todos miraban lentamente hacia atrás. Ahí es donde vendrá el apoyo. También es la dirección que la gente espera todos los días. Cuando cae la noche, es también el momento en que los peligros ocultos son más graves. El anciano miró el campamento envuelto en la noche, y luego miró la oscuridad detrás de él. Los ojos del anciano estaban llenos de preocupación y suspiró suavemente en su corazón. Abreviar, antes de que esta bomba explote, venir. Los soldados sudaban y se turnaban para mover la comida en los carros. El sol brillaba sobre la tierra al mediodía y la temperatura era la más alta a esa hora. Un ayudante se acercó a Xinguo, luciendo vacilante, y dijo suavemente, «Maestro, descansa un poco. Llevamos 3 días de marcha. El tiempo de descanso cada noche también es muy corto y muchos hermanos no aguantan». Xinguo miró al ayudante que todavía jadeaba a su lado. Xinguo miró a los soldados y civiles detrás de él que empujaban los carros de grano hacia adelante. Después de un largo período de agotamiento físico y de marcha, sus rostros estaban llenos de fatiga. Xinguo suspiró suavemente con un poco de impotencia en su rostro. «Está bien. Descansemos aquí». Estaba demasiado impaciente. Xinguo se acercó al ayudante y le dio una palmadita en el hombro. Luego regresó al frente del equipo y miró a lo lejos. Después de recibir la orden de Xinguo, todo el equipo se detuvo. Muchas personas yacían directamente sobre el coche, jadeando y cerrando ligeramente los ojos, disfrutando de un breve descanso. Aunque empujaban el carro alternativamente, el cansancio físico y la fatiga mental no se compensaban bien. Justo en este momento, Xinguo, que originalmente estaba parado en un lugar alto, de repente vio un gran grupo de figuras densas en la distancia, que comenzaron a aparecer lentamente en el campo de visión. ¿Qué es eso? Xinguo frunció el ceño ligeramente y entrecerró los ojos para ver con más atención. No fue hasta que la densa multitud de personas se acercó al equipo que Xinguo vio que en realidad eran niños. ¿Por qué hay tantos niños aquí? ¿Qué pasó? La densa multitud de personas frente a él eran todos niños de diferentes edades, sumando unas decenas de miles de personas. A medida que los niños se acercaban, cada vez más personas notaron la anomalía y posaron sus ojos en la gran multitud de personas que había frente a ellos. Después de ver al grupo de niños, Xinguo dio órdenes al instante. Todo el equipo inmediatamente volvió del estado de reposo al estado de marcha y partió hacia los niños. No fue hasta que se acercaron que Xinguo vio claramente que los niños que tenía frente a él tenían rostros cansados y ropa hecha jirones en sus cuerpos. Casi todos eran niños. Solo algunos niños vestían ropas rebeldes y encabezaban el camino como líderes. No fue hasta que vieron las tropas de Xinguo que los niños líderes se emocionaron. Cuando los niños vieron tanta gente, tropas y comida, vitorearon. Sabían en sus corazones que esto era apoyo y sus padres y abuelos se salvaron. Xinguo miró a los niños emocionados que lo rodeaban y gritó fuerte. «Silencio. Silencio. ¿Quién es el líder?» Pero era evidente que ningún niño escuchaba a Xinguo. Les resultaba difícil comprender lo que significaba obedecer órdenes. Afortunadamente, había varios niños alrededor de Xinguo. Uno de los niños se acercó a Xinguo y le dijo en voz baja. «Yo soy el líder. ¿Estás aquí para apoyarnos?» Xinguo miró al niño que tenía frente a él, que tenía solo 13 o 14 años. Su boca se torció ligeramente. Extendió la mano y tocó suavemente la cabeza del niño, y dijo con seriedad. «No estoy bromeando. ¿Por qué no hay nadie responsable de tantos niños? ¿Dónde están los adultos?» El niño no se resistió cuando Xinguo lo tocó, pero respondió con un poco de preocupación en su rostro. «Soy miembro del ejército de resistencia y líder de un grupo de niños. No estoy bromeando». Dalian Xianxi, después de tomar la decisión de dividir el equipo. Que todos los niños regresen corriendo a Shumi como un equipo. Nos dejaron suficiente comida, esperamos que podamos regresar a Shumi. No esperaba encontrarme contigo a mitad de camino. Después de escuchar las palabras del niño, el rostro de Xinguo se puso serio al instante. Pudo percibir algunas cosas muy importantes en esas palabras. Te dejó suficiente comida para que puedas regresar a Shumi. ¿Y qué pasa con los demás? ¿No hay adultos contigo? El niño meneó la cabeza lentamente y dijo suavemente. Maestro Tianxi, tememos que esos adultos puedan tener malas intenciones. Nuestro equipo está compuesto íntegramente por niños.
Y los líderes son todos hijos de los rebeldes. En el equipo no hay niños, solo personas mayores y mujeres. Y algunas personas que se quedaron voluntariamente están en otro equipo. Hay alrededor de 300.000 o 400.000 personas. Dividimos el 50% de la comida restante en ese momento. Los que se quedaron obtuvieron el 40%, y el maestro Tianzi tomó el último 10% y se fue. Ya casi se nos acabó la comida, afortunadamente te vimos. De lo contrario, realmente no sabremos qué hacer. Después de escuchar lo que dijo el niño, Xingguo frunció el ceño, apretó los puños con fuerza y los agitó ferozmente en el aire. Tonterías. Aunque sea una emergencia. ¿Cómo podéis abandonar al pueblo? Pero después de escuchar lo que dijo el hombre frente a él, el niño sacudió la cabeza lentamente y dijo suavemente. Señor, esa gente no fue abandonada. Esas personas se quedaron voluntariamente. En el fondo sabían que eran una carga para el equipo y, por voluntad propia, renunciaron a seguir adelante y se quedaron. El maestro Tianzi les dejó comida y les pidió que esperaran su rescate. Ahora que el rescate está aquí, creo que todo estará bien. Después de escuchar las palabras del niño, Xingguo frunció el ceño levemente y luego gritó detrás de él. Ayudante. Una mujer joven que sostenía un libro y un bolígrafo apareció junto a Xingguo. La mujer caminó hacia el lado de Xingguo y le habló en voz baja. Señor, ¿qué pasa? Luego Xingguo señaló al niño frente a él y habló en voz baja. Llevaréis con vosotros a algunos de estos niños y traeréis también algo de comida. Debemos enviar a estos niños de regreso a la ciudad de Shumi sanos y salvos. La joven miró la reunión a lo lejos. Los niños que comenzaron a mirar a los adultos con curiosidad volvieron a mirar a Xingguo. La joven extendió la mano y acarició suavemente el ojo divino atribuido a la hierba en su cintura, y finalmente asintió lentamente. Déjamelo a mí. Si Tianyun viera la apariencia de la mujer aquí, definitivamente se sentiría muy familiar. Esta mujer es Kelai. Después de eso, Xingguo le preguntó al niño en detalle cuánta comida le dio Zanjue. Después de algunos cálculos, finalmente llegó a una conclusión muy peligrosa. Xingguo miró sombríamente la respuesta calculada frente a él. Después de calcular según el consumo del número de personas, la velocidad de alimentación y la cantidad total de comida. Xingguo tiene una situación muy mala, es decir, si el consumo de alimentos es normal. Las 300.000 o 400.000 personas que se quedaron allí se habían quedado sin alimentos hacía 3 días. Incluso si reducen la cantidad de alimentos que consumen cada día, todo el mundo vive frugalmente y vive de hambre, y hoy se ha acabado la comida. Esto significa que la bomba del hambre ha explotado en este momento y se está extendiendo a los alrededores. Sin embargo, no hay información sobre el éxodo masivo de varios lugares en el dispositivo de vacío al lado de la oreja de Xingguo. Esto significa que los que están varados todavía se están apoyando a sí mismos, y hasta ahora están estables, y no ha habido ninguna explosión. ¿Pero cuánto tiempo puede durar esta situación sin comida? Xingguo no tiene ni idea de que, si se produce un éxodo masivo, afectará a toda una zona. Probablemente habrá cientos de miles o incluso millones de personas que morirán en ese momento. Xingguo cerró los ojos con fuerza, suspiró profundamente y luego abrió los ojos lentamente, mirando a la distancia con una mirada firme. Tenemos que acelerar. Xingguo no está muy preocupado por esos niños. Con Cole dirigiéndolo y escoltándolo, Xingguo se siente muy aliviado. Cole pudo convertirse en ayudante no por sus conexiones, sino por su propia fuerza. De lo que Xingguo debe preocuparse ahora es de las personas abandonadas en la distancia. No sé cuándo explotarán. Si ocurre un accidente, las consecuencias son incalculables. Los ojos de Xingguo miraron lentamente el ojo de Dios en su cintura, extendió la mano y sostuvo suavemente el ojo de Dios en su mano, con una mirada complicada en sus ojos. Señor Dios de la hierba, ¿esperabas todo esto? Xingguo cerró los ojos suavemente y el ojo de Dios en su mano comenzó a emitir luz verde. A medida que la luz verde continuó extendiéndose, pronto envolvió un convoy en un área. Toda la gente estaba envuelta en la luz verde. Cole ha regresado con los niños, pero su amo todavía está en la resistencia. Después de que Tinari sintió esta anomalía, corrió inmediatamente al lado de Xingguo. Tinari estaba muy familiarizada con este poder. Este era el poder generado cuando Xingguo usó el ojo de Dios. ¿Pero por qué Xingguo usaría este poder a partir de ahora? Podría ser. Tinari se acercó rápidamente a Xingguo y lo miró con preocupación. Fuego. ¿Estás loco? No podrás aguantar si haces esto. No puedes cubrir todo el convoy con tu poder.
Tighnari sintió que el poder seguía extendiéndose, cubriendo más convoyes. Tighnari frunció el ceño y Xingguo se rió suavemente después de ver la llegada de Tighnari. Estás aquí, la situación ahora es muy crítica. Lo único que puedo hacer es transmitirles mi espíritu. Cura su fatiga física y su dolor. Pero con un impacto a tan gran escala, tu poder elemental no es suficiente, agotará tu vida. Xingguo rió suavemente y una sensación de fatiga se implantó en su mente. Cuando estaba a punto de caer en la oscuridad, le susurró a Tighnari. Próximo, tú decides. Los ojos de Xingguo se oscurecieron y cayó en coma debido al uso excesivo del poder elemental. Tighnari se apresuró y sostuvo a Xingguo que estaba a punto de caer al suelo. Tighnari miró a Xingguo en sus brazos y suspiró suavemente. ¡Qué desastre! Entonces Tighnari miró al equipo a lo lejos, su mirada se volvió firme. Ya que has trabajado tan duro, déjamelo a mí ahora. Tighnari llamó a 2 soldados, hizo una camilla y puso a Xingguo en ella. Tighnari caminó hasta la posición donde originalmente estaba Xingguo, se paró al frente del equipo y guió al equipo hacia adelante. En este momento. Fue como la herencia del espíritu. Los dos estaban ocupados, y los dos estaban ocupados. Li Yue en el pabellón de Jade Ningguang vació especialmente la sala de estar para entretener a los 3 invitados. Y temporalmente colgó un cartel afuera que decía descansa y no haría ningún negocio hoy. Tianyun, Zhongli y Wendy estaban todos en el pasillo. Ana estaba a un lado, clasificando frutas y bocadillos. Shinai del Palacio de Coral también estaba arreglando varias decoraciones, y después de que se completaron los preparativos. Los dos también abandonaron el salón, dejando solo a los 3 dioses en el salón. Luego Tianyun miró a Zhongli y preguntó lentamente. Corazón de Dios, ¿realmente no hay otra manera de solucionarlo? Zhongli sostuvo su barbilla con su mano, tomó la tetera frente a él, se sirvió una taza de té y dijo lentamente. Desde un punto de vista racional general, no. Pero si simplemente te falta la energía para conectarte con el gran rey árbol de la compasión de hace 500 años. Quizás el poder de otro dios pueda ayudarte a conectarte. Pero por el momento no tengo mucho tiempo libre, Li Yue todavía necesita que me ocupe de ello. No puedo irme por el momento, pero tengo un candidato. Zhongli miró en dirección a Wendy. ¿Te refieres a? Los ojos de Tianyun también miraron a Wendy con Zhongli. Wendy ha estado sirviéndose el vino preparado por Ningguang desde el principio. Después de que Ningguang conoció la verdadera identidad de Zhongli frente a ella, trajo el mejor vino. La nariz de Wendy es muy sensible, y en el momento en que olió el aroma del vino, sabía que era un buen vino, lo cual era muy raro. Así que al principio, no escuché seriamente la conversación de las 2 personas, sino que seguí bebiendo. Cuando Tianyun y Zhongli miraron a Wendy, las mejillas de Wendy ya estaban un poco rojas, obviamente por el vino. Wendy estaba un poco borracha, su cuerpo se balanceaba y miró a las 2 personas con cierta confusión y preguntó. ¿Por qué me miras? Bébetelo. Wendy sirvió otra copa de vino frente a ella y se la entregó a Zhongli. Al mismo tiempo, Wendy le entregó otro vaso a Tianyun. Tianyun estaba mirando el vino en la copa y toda su persona tembló. Tianyun podía sentir que su cuerpo se resistía y subconscientemente quería mantenerse alejado del vino. Tianyun solo pudo sonreír y dejó la copa de vino a un lado, tomó la tetera que estaba a su lado y se sirvió un vaso. Evidentemente el cuerpo ha quedado ensombrecido por el vino. Después de ver esto, Wendy bebió el vino que se sirvió para el dios de la hierba en la mesa y dijo en tono aburrido. No puedes beber, qué aburrido. Zhongli tomó la copa de vino y bebió lentamente, con voz tranquila. ¿Por qué tienes tanta prisa? Todavía es un niño. Tianyun solo pudo sonreír torpemente. Probablemente no volvería a beber. Hablemos de ello más tarde, hablaremos de ello más tarde. Entonces Tianyun tomó los bocadillos de la mesa y se los comió. Al mismo tiempo, miró a Wendy y le preguntó. Por cierto. Wendy, ¿estás interesada en viajar a Shumi? Estoy en un pequeño problema y quizás necesite tu ayuda. ¿Ir a Shumi? No es imposible. Wendy inclinó la cabeza y luego se rascó la cabeza avergonzada. Oye. ¿Tienes vino? Después de recibir la respuesta de Wendy, Tianyun también sonrió. Tianyun asintió afirmativamente, se dio una palmadita en el pecho e hizo su propia promesa. Comida y alojamiento gratis, muchas bebidas y todo gratis. En realidad, los ojos de Wendy se iluminaron después de escuchar las palabras de Tianyun. Obviamente, esta era una propuesta muy tentadora para Wendy. Así que Wendy aceptó sin pensarlo demasiado. Es solo un pequeño favor y podrás beber muchas bebidas gratis. Cuanto más tiempo te quedes, más ganarás.
Después de recibir la respuesta de Wendy, Tianyun se sintió aliviado. La acción de conectarse con el gran rey árbol de la compasión debido a la falta de energía finalmente tuvo resultado. Me pregunto cuándo partiremos. Tianyun estaba ansioso y obviamente quería regresar rápidamente en poco tiempo. Pero Wendy negó levemente con la cabeza, miró a Tianyun con sorpresa y dijo suavemente. El Festival de los Faroles se acerca pronto, ¿vienes aquí para terminar el Festival de los Faroles antes de irte? Hay muchas cosas deliciosas y divertidas para hacer en el Festival de los Faroles en Liyue. Las palabras de Wendy. Tianyun se quedó atónito y luego lo pensó detenidamente. Estaría bien quedarnos unos días más. Además, le había prometido a Ningguang que se quedaría durante el Festival de los Faroles y se divertiría como invitado. Si se fuera sin decir adiós, no estaría bien y rompería su promesa. Está bien. Esperemos hasta después del Festival de los Faroles. Tianyun solo pudo asentir y estar de acuerdo con Wendy. Zhongli, que estaba de pie junto a él, sonrió después de ver esta escena. Zhongli tomó suavemente la taza de té y la bebió lentamente. Sintiendo la suave fragancia del té fuerte y la atmósfera animada. Los años son tranquilos y buenos, Zhongli tomó un sorbo de té y suspiró suavemente, y al mismo tiempo miró el sol que colgaba alto en el cielo afuera. La cálida luz brilló sobre la tierra de Liyue. Después de la conversación, Wendy se quedó con Zhongli durante los siguientes días. Tianyun también fue de compras con ellos y compró algo de comida. A Wendy todavía le gustaba beber, y Tianyun una vez le preguntó a Wendy por qué le gustaba tanto beber. ¿Vale la pena vivir tanto con el buen vino como con la poesía? Wendy respondió a la pregunta de Tianyun con una cara seria. Pero Tianyun vio algo en los ojos parpadeantes de Wendy. Tal vez haya una historia desconocida detrás del amor de Wendy por la bebida. Pero Tianyun no preguntó, después de todo, todos tienen sus propios secretos, y pronto un día tras otro pasó así. Durante este tiempo, Tianyun ha estado siguiendo a Zhongli y Wendy, charlando entre sí para acercarse. Wendy parecía haber olvidado que Tianyun le había jugado una broma antes. El tiempo pasó rápido y Liyue también marcó el comienzo del Festival de los Faroles. Madrugada. En el pabellón Kumyu, Ana estaba ordenando cuidadosamente el uniforme militar y la ropa del pequeño dios de la hierba nacida. Después de vestirse, la pequeña diosa de la hierba nacida se miró en el espejo y se quedó atónita por un momento. Seguía siendo el tema principal el verde, pero se veía mucho más encantador. El pañuelo de joyas verdes, combinado con la falda de flores de sauce verde esmeralda y zapatos nanmu de seda dorada en sus pies. Los ojos móviles del pequeño dios de la hierba nacida, sus pupilas verde esmeralda y una expresión ligeramente aturdida en su rostro. Todas ellas mostraban su ternura, y con el adorno de su ropa, toda la persona era tan llamativa como una princesa de un país extranjero. Su temperamento puro y encantador hace que la gente sienta que solo se puede admirar desde la distancia, pero no jugar con él, con un sentido de sacralidad. ¿Soy realmente yo? La diosa de la hierba, nacida, levantó el brazo y miró las decoraciones que tenía. Podía sentir que todas eran muy caras. Volvió a mirar su vestido. Seguramente le costaron mucho dinero a Mora. Aunque es lindo, probablemente cuesta mucho dinero. Ana a su lado obviamente vio lo que la diosa de la hierba nacida estaba pensando. Ana peinó suavemente el cabello de la pequeña diosa de la hierba nacida, le hizo el peinado y el maquillaje finales y dijo con una sonrisa. No te preocupes, señor dios de la hierba, no tenemos que pagar todos estos gastos. Todo esto lo preparó el señor Ningguang. Por supuesto, también hice algunas sugerencias sobre la ropa. Pero a juzgar por los resultados, todos son muy buenos, ¿no? Además, ya seas un dios o la hija nominal de Ningguang, no puedes ser demasiado informal en tu maquillaje, vístete hermosamente. También es bueno dar la bienvenida con alegría a la celebración de Liyue, ¿no? Después de escuchar las palabras de Ana, el pequeño dios de la hierba nacida asintió suavemente, de hecho era así. Cuando Ana terminó de vestir al pequeño dios de la hierba, nacida, salió por la puerta. Coral Palace Shinai, que estaba esperando en la puerta, se quedó atónito por un momento después de ver la aparición del pequeño dios de la hierba nacida. Coral Palace Shinai se quedó atónito por un momento, y luego sus ojos se iluminaron. Señor dios de la hierba, estás muy lindo hoy. Creo que le agradarás mucho a la gente de Liyue. Al mismo tiempo, Coral Palace Shinai silenciosamente le dio a Ana un pulgar hacia arriba. Ana asintió con una sonrisa después de verlo. Cuando el pequeño dios de la hierba nacida salió lentamente del pabellón de Jade con el apoyo de Ana y el palacio de Coral Shinai.
Encontró a Zhongli y Wendy, que estaban esperando no muy lejos. Los tres ya habían acordado salir juntos durante el Festival de los Faroles. Vea la emoción y el paisaje del Festival de los Faroles de Liyue y diviértase. Pero cuando Zhongli y Wendy vieron el vestido de la pequeña diosa de la hierba nacida, se quedaron atónitos por un momento. Como el dios más antiguo, la expresión de Zhongli no cambió mucho y rápidamente volvió a la normalidad. Y Wendy, que estaba a su lado, miró fijamente sin comprender la ropa del pequeño dios de la hierba nacida. La ropa es muy adecuada para el temperamento de la pequeña diosa de la hierba. Para Wendy, este vestido revela un aire de dinero. Wendy también está bien informada y puede verlo de un vistazo. La ropa del pequeño dios de la hierba nacida son cosas muy preciosas y valen mucho dinero. Cuando el pequeño dios de la hierba nacida se acercó, descubrió que Wendy todavía la miraba sin comprender y se sintió un poco avergonzada. Pero Wendy se quedó atónita por un rato y luego dijo algo sorprendente. «¡Guau! Tu ropa, ¿cuánto vale el vino?». Después de escuchar lo que dijo Wendy, Zhongli no pudo evitar sostener su frente con su mano. La pequeña diosa de la hierba nacida estaba atónita, con una mirada confusa en su rostro, sin saber de qué estaba hablando Wendy. Fue Ana a su lado quien tosió 2 veces y cambió de tema. «Ejem. Ya que estamos todos aquí, vamos juntos. Parece que la obra del señor Yun no comenzará hasta más tarde. Antes de eso, disfrutemos del Festival de los Faroles en Liyue». Zhongli y Wendy también sonrieron, y la pequeña diosa de la hierba nacida inclinó la cabeza lindamente. Sus ojos miraban a la multitud a lo lejos, que poco a poco se iba animando. El Festival de los Faroles en Liyue siempre ha sido muy animado. El tiempo era muy caluroso, pero el tiempo era muy caluroso. El dios de la hierba nacida y otros caminaron juntos por la calle, y había gritos constantes desde la calle. «Empanadillas. Empanadillas deliciosas y sabrosas. No te lo pierdas si pasas por aquí». Cuando el dios de la hierba nacida se dio la vuelta y miró, descubrió que era un pequeño puesto. El puesto estaba lleno de varios tipos de bollos, algunos dulces y otros con carne, todos ellos exudando fragancia. Esto hizo que el dios de la hierba nacida, que acababa de levantarse y no había desayunado mucho, sintiera un poco de hambre. Para el Festival de los Faroles, el dios de la hierba nacida rechazó el desayuno que Ningguang le preparó. El palacio de Coral Shinai a su lado tenía una mirada muy cuidadosa. Cuando vi la aparición de la pequeña diosa de la hierba nacida, supe lo que estaba pensando. Todos, esperen un momento. Iré a comprar unos bollos. Creo que todos tenéis hambre. Comamos algo primero y luego sigamos comprando. Sí. Después de escuchar lo que dijo el palacio de Coral Shinai, el pequeño dios de la hierba nacida también sonrió y asintió. Luego, Coral Palace Shinai dejó el equipo y caminó lentamente hacia el puesto de panecillos. Después de un rato, Coral Palace Shinai regresó con algunos bollos calientes en sus manos. Fue simplemente porque hacía calor que siguió cambiando su mano izquierda por la derecha para sostener la bolsa. El pequeño dios de la hierba, nacida, miró a Coral Palace Shinai, que seguía cambiando su mano izquierda por su mano derecha para sostener los bollos, y también estaba un poco curioso. Ana sonrió y caminó hacia adelante, tomó los bollos y distribuyó algunos a todos. Cuando el pequeño dios de la hierba nacida mordió el pan, lo primero que sintió fue una sensación de ardor. Hace mucho calor. Pero cuando la sensación de calor desapareció, de la boca salía un aroma dulce y delicioso, que era una mezcla de almidón y carne. Después de cocinarse al vapor, la suave y deliciosa textura de la carne estalla en la boca. Delicioso. Los ojos del dios de la hierba nacida sonrieron en forma de medialunas. Al dios de la hierba, nacida, no le importó el calor ni lo picante de los bollos y dio otro mordisco. La diosa de la hierba nacida comió los bollos con las mejillas hinchadas, luciendo muy linda. Ana y Coral Palace Shinai junto a ellos también se rieron y comenzaron a comer los bollos. Zhongli y Wendy no fueron educados, lo tomaron y comenzaron a comer, y todo el ambiente se volvió muy agradable. Al comienzo del Festival de los Faroles, no había mucha gente en ese momento. Pero a medida que pasaba el tiempo, había cada vez más gente en la calle y cada vez más puestos. Había tanta animación como si aquí se estuviera celebrando un festival. Las decoraciones en el cuerpo de Nacida atrajeron la atención de muchas personas en la calle, y la gente la miraba con curiosidad. Se preguntaban de quién era hija aquella bella y linda niña. Los ojos de Nacida sonreían como medialunas y miraba a la gente que la rodeaba con una sonrisa sincera en su rostro.
El pequeño dios de la hierba, Nasida, podía sentir claramente que sus corazones estaban llenos de alegría, tranquilidad y felicidad. Tal como cuando su pueblo celebró el cumpleaños del dios de las flores en su honor en Shumi. Es tan animado, la gente está tan feliz. Wendy a su lado también sostenía sus manos juntas, con una mirada feliz en su rostro, y colgaba un montón de jarras de vino alrededor de su cintura. Es realmente bueno. Cada vez que llega el Festival de los Faroles, los vendedores son siempre muy generosos y pueden regalar mucho vino. Algunos de los vinos que originalmente se conservaban también se venderán en esta ocasión. Es que el precio no es barato, es un poco caro. Zhongli miró a Wendy un poco extrañamente, con una olla de vino de osmanthus colgando de su cintura, y preguntó confundido. ¿Nunca te pedí que gastaras dinero cada vez que se celebra el Festival de los Faroles? ¿Qué Festival de los Faroles no te pagué? Oye. Solo estaba hablando. Wendy sonrió avergonzada, luego tomó el vino de su cintura y comenzó a beber directamente. Jajaja, es un vino realmente bueno. El año que viene iré al Festival de los Faroles. Solo el buen vino y la poesía no defraudarán. La diosa de la hierba Nasida frunció el ceño después de oler el vino, y una sensación de resistencia surgió de su cuerpo. La diosa de la hierba, Nasida, sintió que su cuerpo parecía recordar el sabor del vino. Sin embargo, el dios de la hierba Nasida no dijo nada, pero tomó un vaso de jugo del palacio de Coral Shinai que estaba a su lado y lo bebió felizmente. El dulce sabor llenó su boca, y el sabor agrio y dulce hizo que el rostro de la diosa de la hierba Nasida también, él sonrió. El jugo es mejor, el vino es terrible. Mientras los peatones iban y venían, centraban su atención en el dios de la hierba, Nasida. Además de sus decoraciones y las dos bellezas que se encuentran a su lado. También fue por el lindo temperamento y comportamiento del dios de la hierba. La linda mirada del dios de la hierba Nasida siempre hizo que la gente quisiera echarle unas cuantas miradas más. Al mismo tiempo, varias chicas también miraban a Zhongli. El temperamento atractivo y tranquilo de Zhongli realmente atrajo la atención de muchas chicas. Obviamente, la apariencia de Zhongli, junto con su temperamento tranquilo, era muy letal para las chicas. Por el contrario, Wendy no era notada por mucha gente y su ropa verde no llamaba la atención. Y su cintura estaba llena de botellas de vino, y obviamente era una borracha. Pero a Wendy esto no le importó y siguió bebiendo vino con cara de ebriedad. No hay muchos días como este en los que se pueda disfrutar de bebidas gratis. Cuando los días buenos se acaban, hay que volver a Mondstadt para beber de nuevo. Por eso Wendy valora especialmente el momento en el que ahora puede disfrutar de bebidas gratis. En cuanto a las miradas de los demás, que la miren unas cuantas veces más. No le costará ni un trozo de carne, así que a Wendy no le importa. El anciano nació de una manera extraña. Hay una especie de gente parada en la cima de la montaña, mirando hacia la gran multitud. En Liyue los llaman inmortales. Están parados en la cima de la montaña, protegiendo a la gente que está abajo. Protegen a la gente de los desastres y eliminan los desastres. Toda paz es el resultado de que alguien lleve la carga adelante. Los inmortales de Liyue están muy lejos del pueblo de Liyue. Y cada vez que hay un festival, siempre habrá inmortales que se transformarán en personas comunes para ver los fuegos artificiales del mundo. Entre todos los festivales, el Festival de los Faroles es el más popular entre los inmortales. Porque el Festival de los Faroles es lo suficientemente rico y colorido como para satisfacer los pasatiempos de la mayoría de los inmortales. Es por eso. Durante el Festival de los Faroles, el entusiasmo de la gente es mayor que nunca. Porque nadie sabe si tendrán la oportunidad de ver a los inmortales. Pero el Festival de los Faroles de este año ya no se puede ver, y el aliento de esos inmortales ya no se puede sentir. Ningguang se encontraba en lo alto del pabellón Kumyu, recostado sobre la cerca, mirando a la gente animada que se encontraba debajo. En estas festividades, los rostros de todos estaban llenos de sonrisas felices. El viento sopló suavemente el cabello de Ningguang y reventó las esquinas de su ropa. El rostro de Ningguang también estaba un poco triste y miró a lo lejos. Estaba la dirección de Shumi, y también estaba la dirección donde estaban ahora los inmortales de Liyue. Me pregunto si a esos inmortales les estará yendo bien durante el Festival de los Faroles. Ningguang miró a lo lejos, susurró para sí misma, lentamente tomó una flauta de su cintura y la sopló lentamente. En este tranquilo pabellón Kumyu sonaba una hermosa música. Durante el Festival de los Faroles, todos en el pabellón Kumyu tomaron unas vacaciones para celebrar su propio festival.
Para Ningguang, sus vacaciones son observar a la gente feliz en el pabellón Kunyu y sentir la atmósfera animada en la brisa. Como actual gobernante de Liyue, Ningguang no se atreve a relajarse en absoluto. El desarrollo de Liyue y el destino de la gente, todas estas presiones están sobre Ningguang, por lo que no se atreve a relajarse en absoluto. Mientras los rebeldes descansaban, Ganyu tomó un bolígrafo y un cuaderno para registrar la situación reciente y la resumió. En un árbol no muy lejos, Xiao estaba acostado en el tronco del árbol, sosteniendo su cabeza con sus manos en el árbol y mirando a la distancia. Y la dirección hacia la que estaba mirando era la dirección de Liyue. Después de que Ganyu terminó de grabar, guardó el cuaderno. Después de explicarle a la gente que estaba a su lado, lentamente se acercó a Xiao. Ganyu se paró en el suelo, mirando a Xiao que yacía en el tronco del árbol mirando a la distancia, y preguntó suavemente. ¿Extrañas tu casa? Si quieres volver a Liyue, está bien descansar unos días. Estoy aquí, no habrá problema. La voz de Ganyu era muy suave, y Ganyu pudo ver que Xiao estaba un poco nostálgico. Bueno, eso no es necesario. Xiao, que yacía en el árbol, giró lentamente la cabeza para mirar a Ganyu, tomó nuevamente la lanza en su mano y suspiró suavemente. Es que hoy, es el Festival de los Faroles. Estoy bien, incluso si es el Festival de los Faroles, todavía me mantengo alejado de la multitud. Por el contrario, lo que más te gusta es salir a jugar durante el Festival de los Faroles. Ahora que te quedas aquí, temo que extrañes tu hogar. Al escuchar las palabras de Xiao, Ganyu lentamente extendió la mano y alisó el cabello de su frente detrás de sus orejas. Ganyu miró a lo lejos, en dirección a Liyue, con un poco de nostalgia en sus ojos. Sí. Ha pasado un tiempo desde que salí y extraño Liyue. ¿Por qué no volviste antes? Debes saber que estoy aquí y nada saldrá mal. Xiao miró a Ganyu con algunas dudas. Entre todos los inmortales, Ganyu es uno de los que está más cerca de la gente. Porque todavía tengo trabajo que hacer. También hay mucha gente aquí y también hay gente que necesita ayuda. La tarea que nos asignó el emperador no se ha completado, y el asunto de Shumi no se ha concluido, así que ¿cómo podemos descansar? Incluso si no podemos celebrar el Festival de los Faroles en Liyue, está bien celebrar nuestro propio Festival de los Faroles aquí. Ganyu sacó una bolsa de tela de su bolsillo, que contenía algunos trozos de pasteles de osmanthus. Ganyu le entregó el pastel de osmanthus a Xiao y le preguntó suavemente. ¿Quieres comer? Lo hice, aquí no hay pastel de osmanthus de Liyue, así que hazlo tú mismo. Mientras quieras hacerlo, siempre podrás hacerlo realidad. Xiao bajó la cabeza en el árbol, mirando las manos de abajo con ojos complicados. Sosteniendo el pastel de osmanto, levantó en alto a la sonriente niña con cuerno de coco. Después de un momento de silencio, Xiao extendió lentamente la mano y sacó un trozo de pastel de osmanthus, se lo puso en la boca y se lo comió. No está mal. Está delicioso. Por supuesto, me llevó mucho tiempo hacerlo. El rostro de Ganyu también era gentil, como si fuera obvio que Xiao podía reconocer el pastel de osmanthus que hizo, lo que también era algo feliz. Ganyu también tenía una sonrisa en su rostro, lentamente extendió la mano y sacó un trozo de pastel de osmanthus y se lo comió, apoyándose contra el árbol y mirando a la distancia con Xiao. La fina brisa sopló suavemente las figuras de las dos personas, soplando repetidamente las esquinas de sus ropas. Ambos miraron a lo lejos, hoy es un día especial, el comienzo del Festival de los Faroles. Y esa es la dirección de Liyue, donde la gente canta y baila. Varios inmortales en otros lugares miraron hacia la dirección de Liyue al mismo tiempo en este momento. Los inmortales miraron silenciosamente en dirección a Liyue, el lugar que custodiaban. En sus corazones, ofrecieron sus bendiciones a Liyue en este momento, el puerto de Liyue estaba lleno de gente durante el Festival de los Faroles. El grupo de la diosa de la hierba nacida llegó lentamente al puerto. Wendy miró los barcos en el puerto a lo lejos y dijo suavemente, ¿quieres probar a pescar? Pescar durante el Festival de los Faroles tiene el efecto de orar para pedir bendiciones. ¿Pesca? No está mal relajarse de vez en cuando en tu tiempo libre. Zhongli se tocó la barbilla con la mano, su rostro todavía estaba tranquilo y sostenía una tira de caramelos confitados en su mano, que estaba poniendo en la boca de la diosa de la hierba nacida. La diosa de la hierba nacida tomó un bocado de aus confitado y sus ojos estaban llenos de sonrisas. Durante el Festival de los Faroles, nunca cesaban los bocadillos de todo tipo. Se puede decir que este es el festival más delicioso y relajante para el pequeño dios de la hierba nacida. ¿Pesca? ¿Es divertido?
La pequeña diosa de la hierba, nacida, comió las escarolas confitadas e inclinó la cabeza ingenuamente. La pequeña cara del dios de la hierba nacida también estaba rellena de caramelos confitados, luciendo muy linda. ¿Pescar? Es muy interesante. Ana juntó las manos suavemente, con un poco de emoción en su rostro. Todavía tengo mucha confianza en la pesca. Sin embargo, cuando Coral Palace Shinai escuchó la palabra pesca, se estremeció por completo. ¿Pesca? Olvídalo, los peces son tan lindos, ¿por qué quieres pescar? La expresión de Shinai en el palacio de coral era un poco incorrecta, y las personas a su alrededor también lo vieron. Pero nadie lo señaló, siempre es mejor verlo sin decirlo. Wendy se tocó la barbilla con la mano y miró a Coral Palace Shinai con cierta curiosidad. Tal vez el sacerdote del dios de la hierba tenga un pasado indescriptible con la pesca. Al ver que todos los ojos estaban centrados en él, Coral Palace Shinai suspiró lentamente después de dudar por un momento. Está bien, vamos a pescar juntos. Me quedaré en el agua un rato, hace tiempo que no me quedo en silencio en el fondo del agua. Después de que todos tomaron una decisión, llegaron a la orilla y Anna pagó varios equipos de pesca. El pequeño dios de la hierba nacida sostenía una pequeña caña de pescar, mientras que Zhongli y Wendy sostenían cañas de pescar más largas. Zhongli y Wendy llegaron lentamente a la orilla y alquilaron un bote al jefe. Por supuesto, la mejor forma de pescar es en el medio. Wendy se dio la vuelta y saludó al pequeño dios de la hierba en la orilla. ¿Quieres jugar juntos? Vamos a pescar a lo lejos. El pequeño dios de la hierba, nacida, miró el bote frente a Wendy y Zhongli con cierta vacilación. Se trata de una embarcación relativamente pequeña, con capacidad para 4 o 5 personas. Esto hizo que la pequeña diosa de la hierba, nacida, dudara. Todavía estaba un poco mareada y tenía miedo de subir al barco. No, estoy un poco mareado. ¿Qué tal si me quedo en la orilla? Wendy observó la mirada vacilante de la pequeña diosa de la hierba nacida, y se acercó directamente a ella para asegurarle, con un rostro muy confiado. Está bien, es solo un barco pequeño. Y no estaremos muy lejos de la orilla, así que no nos marearemos. Bueno, está bien. Después de dudar por un momento, el pequeño dios de la hierba nacida asintió y estuvo de acuerdo. Pero cuando los pies del pequeño dios de la hierba, nacida, pisaron el barco. El familiar y fuerte mareo se precipitó directamente al cerebro en un instante, y todo el cuerpo comenzó a debilitarse y ablandarse. La pequeña diosa de la hierba, nacida, cayó directamente sobre el bote y sus ojos giraban aturdidos. ¡Qué mareado! Después de ver esta escena, Wendy quedó estupefacta. Inmediatamente envió al pequeño dios de la hierba nacida a la orilla. Wendy miró al pequeño dios de la hierba nacida, que se estaba recuperando lentamente y sin poder hacer nada, y dijo con incredulidad. De ninguna manera nacida. ¿Ya no te pueden llamar mareado? ¿Cómo puedes marearte solo por subir al barco? Wendy estaba muy sorprendida, pero Zhongli a su lado permaneció tranquilo. Obviamente, esta escena no sorprendió a Zhongli. Finalmente, caminó lentamente frente al pequeño dios de la hierba, y el poder elemental del elemento roca brilló en sus manos, cubriendo gradualmente los pies del pequeño dios de la hierba. Un par de botas hechas de poder elemental de roca apareció de repente en los pies del pequeño dios de la hierba nacida. Después de hacer todo esto, Zhongli volvió a levantar lentamente las manos. Zhongli miró al pequeño dios de la hierba nacida frente a él y señaló hacia un lado. El barco susurró. Inténtalo de nuevo y verás si todavía estás mareado. Después de dudar por un tiempo, la pequeña diosa de la hierba nacida intentó volver a poner sus pies en el bote. Pero esta vez ya no se sentía mareada y estaba muy normal. Esta escena sorprendió a la pequeña diosa de la hierba nacida, y no pudo evitar aplaudir y vitorear. Genial, por fin no me mareo. Wendy por su parte se quedó un poco estupefacta después de ver esta escena. ¿Qué está sucediendo? Es solo un par de botas extra hechas de poder elemental. El pequeño dios de la hierba, nacida, miraba felizmente las botas en sus pies y saltaba felizmente al bote. Antes siempre me sentía muy mareado en el barco y tenía todo el cuerpo incómodo. Ahora finalmente ya no me mareo, esa sensación es realmente buena. El mareo era tan severo que el mar todavía era un misterio. Wendy miró a Zhongli con cierta curiosidad, mientras que Shina y Ana del palacio de coral que estaba a su lado también miraron a Zhongli con gran sorpresa. Debes saber que antes de esto, el pequeño dios de la hierba nacida había usado muchos métodos pero no logró resolver el problema del mareo. Como dios de la hierba, se marea, lo que se ha convertido en una historia negra del pequeño dios de la hierba nacida.
Y este problema que ha dejado perplejo al pequeño dios de la hierba nacida durante mucho tiempo ahora ha sido resuelto por un hombre atractivo. Cuando todos los ojos estaban centrados en Zhongli, Zhongli explicó con una voz natural y suave. El dios de la hierba era originalmente la rama más pura del árbol del mundo, y se transformó. Como árbol, naturalmente se debilitará sin la humedad del suelo. Y no hay soplo de tierra que lo alimente en el mar, por lo que naturalmente caerá en un estado de debilidad. Esta condición es muy similar al mareo, pero no es un mareo. Así que el dios de la hierba anterior casi nunca abandonó a Shunli. Nunca he visto a un dios de la hierba tomar un barco, para el dios de la hierba, tomar un barco es algo torturante. Cuando te conocí me sorprendí porque llegaste en barco. Eres el primer dios de la hierba que he visto que llegó a Liyue en barco. Al principio pensé que no tenías miedo al mareo y que habías resuelto el problema del mareo. Pero no esperaba que realmente lograras hacerlo. Zhongli también miró al pequeño dios de la hierba nacida con cierta curiosidad y preguntó suavemente. ¿Qué es lo que te hace preferir tomar un barco en lugar de caminar por tierra? Después de escuchar las palabras de Zhongli, el pequeño dios de la hierba nacida quedó atónito. La expresión feliz original del pequeño dios de la hierba nacida también se congeló en su rostro. Sí. ¿Por qué no camino sobre la tierra? No fue a ese momento que la pequeña diosa de la hierba, nacida, recordó que cada vez que había tomado un bote antes, parecía ser una elección hecha por su propia sabiduría. Esto también le hizo sentir que si quería ir a otros lugares, solo podía tomar un barco. Cuando la pequeña diosa de la hierba nacida pensó en esto, la emoción y la felicidad que había sentido originalmente por no haberse mareado desaparecieron inmediatamente. Mi sabiduría, estás confundido. Tianyun. Justo cuando el pequeño dios de la hierba nacida se quejaba de su propia sabiduría en su corazón. Wendy a su lado saludó suavemente, con una sonrisa en su rostro, sosteniendo la caña de pescar en su mano. Vamos a pescar. La pequeña diosa de la hierba, nacida, se quedó allí, mirando con cierta vacilación al palacio de Coral Shinai que estaba a su lado, y luego miró a Ana. Luego miró el par de botas que tenía en los pies y finalmente subió al barco. El pequeño dios de la hierba nacida también quería experimentar el viaje en barco sin marearse. Después de que el pequeño dios de la hierba subió al barco, Ana y Coral Palace Shinai también subieron al barco. Varias personas se apretujaron en un pequeño bote y Wendy gritó desde el costado. ¡Vamos! Varias personas remaron el bote y remaron poco a poco hacia el otro extremo del puerto. Y había allí muchas barcas pequeñas amarradas, y mucha gente pescaba allí. Cuando el barco se desvió una cierta distancia, se detuvo. Todos comenzaron a pescar y Ana, a un lado, sostenía una sombrilla para bloquear el sol para el dios de la hierba, nacida. Y Coral Palace Shinai saltó lentamente del bote y hundió a toda la persona en el agua. Después de que Coral Palace Shinai se hundió en el agua, los ruidos del exterior se desvanecieron gradualmente. Coral Palace Shinai disfrutó tranquilamente este momento de paz en el agua y no pudo evitar suspirar en su corazón. Aunque el mundo submarino no es tan brillante como la Tierra, cada vez que permanezcas allí, tu corazón se calmará lentamente. Coral Palace Shinai se hundió lentamente en el agua y miró a su alrededor. Los peces pululaban a lo lejos, las medusas bailaban a tu lado y la gente, inconscientemente, dejaba ir todas sus preocupaciones. Es genial. Esto está envuelto en agua fluyendo, sintiendo este mundo submarino tranquilo y pacífico. Coral Palace Shinai cerró lentamente los ojos y sintió la tranquilidad del fondo del agua. En ese momento, un anzuelo flotó de repente frente al palacio Coral Shinai, y un aus confitado fue enganchado en el anzuelo. Cuando Coral Palace Shinai abrió los ojos, de repente vio que unas aus confitadas aparecieron frente a él, y se quedó allí aturdido. Esto es, ¿qué está sucediendo? Coral Palace Shinai levantó lentamente la cabeza y miró hacia arriba. Encontró que una pequeña figura se reflejaba en el borde del agua. Pequeño. La diosa de la hierba nacida sostenía una pequeña caña de pescar en su mano, mirando el agua con expectativa. A medida que pasaba el tiempo, los peces mordían los anzuelos laterales. Zhongli y Wendy también pescaron varios peces, pero el cubo de pescado del dios de la hierba estaba vacío. Cuando todos comenzaron a pescar, la caña de pescar del dios de la hierba nacida todavía estaba inmóvil. Coral Palace Shinai se cubrió la cara con las manos en silencio, mirando los espinos confitados que colgaban del gancho frente a él. Escuchando la voz algo agraviada del dios de la hierba nacida desde arriba. ¿Por qué no muerde ningún pez mi anzuelo? ¿No se dice que se pueden pescar peces con comida deliciosa? Ten paciencia, quizás lo alcances más tarde.
Wendy consoló al dios de la hierba nacida. Pero Wendy no entendía por qué el gancho del dios de la hierba no reaccionaba en absoluto. Normalmente habría algún movimiento incluso si fuera mordido o desenganchado. Sin embargo, la caña de pescar y el flotador del pequeño dios de la hierba nacida estaban extrañamente tranquilos, sin ninguna reacción. El pez estaba flotando en el agua y quedó atrapado en el agua. Shangon Shinai miró las aus confitadas flotantes frente a él, y toda la persona quedó en silencio. Shangon Shinai extendió la mano y golpeó suavemente las aus confitadas que tenía frente a él. De repente, una voz vino desde arriba, la voz sorprendida del dios de la hierba nacida. Ah, mi flotador se movió, un pez mordió el anzuelo. Entonces, de repente, todo el anzuelo fue sacado, pero entonces se escuchó la voz perdida del dios de la hierba, nacida, desde arriba. ¿Cómo pudo pasar esto? Ningún pez pica el anzuelo, ¿será que lo pusiste tú allí? ¿No hay suficientes comidas deliciosas? Estos peces son muy quisquillosos para comer. Wendy respondió las palabras del pequeño dios de la hierba nacida, sin mirar atrás, mirando fijamente al pez flotar frente a él. En este momento, el flotador del pez ha comenzado a moverse, como si un pez estuviera a punto de morder el anzuelo. ¡Oh! Ahí viene un pez grande. La voz emocionada de Wendy llegó desde el bote, y Coral Palace Shinai descubrió que otro anzuelo flotaba lentamente frente a él. Y en el anzuelo colgaban dos espinos confitados. Coral Palace Shinai miró los dos caramelos de aus ensartados frente a él y se quedó en silencio. Señor dios de la hierba, ¿tienes algún malentendido acerca de la comida deliciosa? ¿A qué clase de pez le gustaría comer esturión confitado? ¿No compraste cebo cuando compraste la caña de pescar ahora mismo? ¿Por qué utilizáis esturión confitado para pescar? Coral Palace Shinai se cubrió la frente con las manos, sin atreverse a mirarlo directamente, y luego suspiró impotente. Olvídalo, déjame ayudar a Lord Grasgob. Coral Palace Shinai comenzó a pescar peces bajo el agua, pero cuando Coral Palace Shinai atrapó un pez. Coral Palace Shinai acudió al pequeño dios de la hierba nacida, y cuando estaba al lado del cebo, volvió a estar en problemas. Coral Palace Shinai miró el pez del tamaño de su palma, luego miró las dos cadenas súper grandes de espinos confitados y se quedó en silencio. ¿Cómo puedo hacer que el pez muerda un anzuelo tan grande? Esta es una pregunta, entonces ¿por qué utilizarías un cebo tan grande para pescar? ¿Quiere el señor dios de la hierba usar una pequeña caña de pescar para atrapar un pez súper grande? Coral Palace Shinai suspiró, luego soltó el pez en su mano, nadó en el agua, buscando un objetivo más grande. Finalmente, el arduo trabajo dio sus frutos y Coral Palace Shinai finalmente capturó un gran pez negro en el agua. Este gran pez negro es tan largo como un brazo y su boca es tan grande como un puño. Un pez tan grande debería ser capaz de satisfacer los requisitos del pequeño dios de la hierba nacida. Coral Palace Shinai trajo este gran pez al lado de los dos aus confitados del pequeño dios de la hierba, pero quedó atónito nuevamente. En ese momento, las dos escaramujos confitados se convirtieron en tres, y era evidente que el anzuelo había sido levantado de nuevo. Y como el anzuelo curvo no podía colocarse en tres espinos confitados, el pequeño dios de la hierba nacida convirtió su anzuelo curvo en uno recto. El palacio Coral Shinai miró sin palabras el anzuelo que tenía frente a él. ¿Qué tipo de pez quieres atrapar con un anzuelo tan recto y largo? El palacio de Coral Shinai obligó al gran pez negro que tenía en la mano a hacer un gesto con el anzuelo. Pero tan pronto como el gran pez negro lo mordió, salió al instante. Mirando el anzuelo frente a él, Shinai del palacio de coral cerró los ojos impotente, se hundió hasta el fondo del agua y juntó las manos. Olvídalo, deja que se destruya, demasiado cansado, justo cuando Shinai del palacio de coral intentó dejar que el gran pez azul mordiera el anzuelo, este fue retirado de repente. La voz de la pequeña diosa de la hierba nacida, que estaba agraviada, también se escuchó en el barco, como si estuviera a punto de llorar. ¿Por qué? ¿Por qué el pez grande no mordió mi anzuelo? Obviamente puse toda mi mejor comida allí. ¿Será porque a esos peces no les gusta nacida? Para que los peces no muerdan mi anzuelo. Shinai del palacio de coral, que estaba bajo el agua, suspiró suavemente en su corazón después de escuchar la voz agraviada de Xiao Kaoshi. Olvídalo, ¿quién dejó que este fuera mi señor dios de la hierba? Shinai del palacio de coral recuperó su energía y llegó hasta el anzuelo del pequeño dios de la hierba nacida. Cómete las tres aus confitadas una por una. Luego dobló de nuevo el anzuelo y enganchó el gran pez azul en su mano. En el barco, Zhongli miró el balde medio lleno de pescado de Wendy, luego miró su balde lleno de pescado y luego miró el balde pequeño de Ana que también estaba medio lleno de pescado.
Pero solo el pequeño cubo de la pequeña diosa de la hierba nacida estaba vacío, sin un solo pez. Zhongli suspiró suavemente, levantó lentamente su propio cubo de pescado y fue hacia el cubo de pescado de la pequeña diosa de la hierba nacida. El dios de la hierba nacida miró el pescado en su balde sin comprender, y luego miró a Zhongli frente a ella. Nasida estaba muy conmovida y sonrió. «Eres una buena persona, ejem». Zhongli tosió 2 veces y se sintió un poco avergonzado. Luego miró el flotador de Nasida y dijo en voz baja. «Date prisa y tira del anzuelo». «¿No hay un pez?». Nasida volvió a sus sentidos y miró su flotador de peces, que se hundía continuamente. Era obvio que un pez había mordido el anzuelo y estaba mordiendo con mucha fuerza. Nasida inmediatamente agarró la caña de pescar con ambas manos con emoción en su rostro y la levantó con fuerza. Nasida, el dios de la hierba, que estaba tirando del pez con fuerza, se veía muy linda. El pescador estaba muy feliz. Cuando el pequeño dios de la hierba Nasida tuvo una gran fuerza y atrapó un pez azul súper grande. El pequeño dios de la hierba, Nasida, miró el gran pez atrapado frente a ella y saltó de alegría. «Genial. Yo también pesqué un pez grande». La pequeña diosa de la hierba, Nasida, luchaba por sostener el pez, que era casi tan grande como ella. El gran pez agitaba su cola en los brazos del pequeño dios de la hierba, Nasida. El pequeño dios de la hierba, Nasida, tuvo que esforzarse para sujetar al gran pez. Ana, que estaba junto a ella, también se tapó la boca y se rió entre dientes después de ver esta escena. El pequeño dios de la hierba Nasida, que se esforzaba por atrapar el pez, también era muy lindo. Ana se acercó al dios de la hierba Nasida y le quitó el pez grande. Ella lo puso en el cubo de peces del dios de la hierba, y el pez grande ocupó directamente todo el cubo de peces. La diosa de la hierba, Nasida, estaba de pie con las manos en las caderas, mirando al pez súper grande en su balde con una cara orgullosa y se rió. «Ahora lo he atrapado, un pez súper grande. Seguro que puedes pescar peces grandes con una comida deliciosa». Ana sonrió suavemente cuando vio la aparición del dios de la hierba Nasida, y Zhongli a su lado sonrió amablemente. Y Wendy mostró una mirada envidiosa, nunca había pescado un pez tan grande. «No, ¿cómo puedo perder contra un niño?». Wendy recuperó su espíritu de lucha, colgó el anzuelo y lo volvió a lanzar. Iba a ponerse serio. En el palacio de coral submarino del Mar del Corazón, después de escuchar la risa del dios de la hierba Nasida, una sonrisa también apareció en su rostro. Luego se quedó quieto en el fondo del agua, sintiendo la tranquilidad del agua. Ahora el dios de la hierba Nasida debería estar satisfecho. Después de un rato, el anzuelo del dios de la hierba Nasida fue dejado de pescar nuevamente. Esta vez ya no se trataba de un caramelo confitado, sino de un hombre de caramelos. Al mirar al hombre de dulces frente a él, Coral Palashinai volvió a quedarse en silencio. El hombre de caramelo que entró al agua se estaba disolviendo en el agua a una velocidad muy rápida. Al mismo tiempo, la voz expectante del dios de la hierba, Nasida, llegó desde el barco. ¿Qué pez grande se pescará esta vez? Palacio de Coral Shinai. Coral Palashinai suspiró en su corazón y luego comenzó a ponerse a trabajar nuevamente, buscando peces adecuados. En el siguiente período de tiempo, Coral Palashinai ha estado buscando peces para el dios de la hierba Nasida. El dios de la hierba Nasida también está pescando constantemente, un pez grande tras otro. Wendy y Zhongli estaban atónitos. ¿Cuándo se volvió tan fácil pescar este pez? Y parece que todos los peces que pesca el pequeño dios de la hierba Nasida son peces grandes. Cada vez que Coral Palashinai encuentra peces para el pequeño dios de la hierba Nasida, comerá los bocadillos que el pequeño dios de la hierba cuelga en el anzuelo, y luego colgará en él los peces que encuentre. Simplemente piense en ello como una recompensa del pequeño dios de la hierba Nasida. Más tarde, Coral Palashinai era demasiado perezoso para seguir pescando y controlaba directamente el elemento agua. Deja que el pez venga hacia él, luego ponlo en el anzuelo del pequeño dios de la hierba, quítale la comida y cómelo. Coral Palashinai estaba en el fondo del agua, sintiendo este momento de paz y lentamente cerró los ojos. El palacio de Coral Shinai escuchó los vítores del pequeño dios de la hierba Nasida que venían del bote. Las comisuras de la boca de Coral Palashinai también se curvaron ligeramente, y ese momento no estaba mal. Hasta que de repente apareció frente a él Coral Palashinai, un sushi de nuevo. Con los ojos brillantes, Coral Palashinai miró el sushi frente a él, sintiéndose un poco sorprendido. ¿En realidad hay sushi de huevo en Liyue? Con una mirada de expectativa, Coral Palashinai puso el sushi frente a él en su boca como de costumbre.
Tomó el sushi de huevo y comenzó a comerlo, pero cuando empezó a comer, se dio cuenta de que algo andaba mal. Parecía que se había olvidado de quitarlo del gancho. En ese momento, Coral Palace Shinai sintió que había masticado algo duro como hierro. Cuando Coral Palace Shinai quedó atónito, una gran fuerza surgió repentinamente del gancho. El anzuelo atravesó directamente la boca de Coral Palace Shinai y comenzó a tirar de ella violentamente. Duele. 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 Coral Palace Shinai todavía se cubría la boca con las manos, con una expresión de dolor en su rostro. Palacio de Coral Shinai sintió que el anzuelo se había clavado en la carne de su boca y lo estaba tirando hacia arriba con fuerza. La voz emocionada del dios de la hierba Nasiga se escuchó desde el barco. Vaya, es muy pesado. ¿Qué pez más grande? Este debe ser un pez súper grande. Entonces la fuerza del anzuelo en su boca tirando hacia arriba se hizo aún más fuerte. Me duele, me duele. El dolor en su boca hizo que Coral Palace Shinai nadara inmediatamente hacia la fuerza del dios de la hierba Nasiga tirando hacia arriba. Coral Palace Shinai originalmente quería sacarse el anzuelo de la boca para evitar la vergüenza. Pero la fuerza del dios de la hierba Nasiga era demasiado grande, y el palacio de Coral Shinai realmente quedó colgado por el dios de la hierba. Aunque el dios de la hierba Nasiga parecía una figura muy pequeña. Ella también parecía una niña. Pero ella era un dios real, ¿y cómo podría el poder de un dios compararse con el tamaño de su cuerpo? La velocidad a la que el dios de la hierba Nasiga se elevó fue muy rápida. Después de darse cuenta de que había un pez súper grande debajo, el dios de la hierba Nasiga usó mucha fuerza. El pescador estaba tan cansado que tuvo que esperar a que atraparan el pez. El palacio coral de Shinai finalmente fue colgado. La velocidad de natación de Coral Palace Shinai no era tan rápida como para tirar con fuerza. El dolor en la boca y la muerte social que estaba a punto de enfrentar hicieron que Coral Palace Shinai pareciera desesperado. Aunque ya podía prever lo que podría pasar a continuación. Pero Coral Palace Shinai no quería enfrentarlo en absoluto. La imagen de un sacerdote que tanto había trabajado para crear iba a ser destruida. Para reducir el dolor en su boca, Coral Palace Shinai agarró la línea de la caña de pescar con ambas manos para evitar tirarla directamente a su boca. Cuando el dios de la hierba, Nasiga, siguió tirando con gran fuerza. Una enorme sombra también apareció bajo el agua, flotando constantemente hacia arriba. Zhongli, que estaba junto a él, también se sorprendió cuando vio el área de la sombra. ¿Un pez tan grande? ¿Hay un pez tan grande aquí? Este movimiento repentino también atrajo la atención de los demás. Cuando todos los ojos estaban centrados en la sombra que estaba debajo, que estaba a punto de ser levantada. El pequeño dios de la hierba, Nasiga, también estaba emocionado y dio un paso adelante. Wendy también estaba emocionada en ese momento, sosteniendo una pecera y gritando. La pecera ya viene. Finalmente, cuando la figura en el agua fue sacada por el pequeño dios de la hierba Nasiga. Una figura familiar fue sacada del fondo del agua y empujada hacia el bote. Todos miraron en silencio la figura levantada. Era el sacerdote del pequeño dios de la hierba. Palacio de Coral Corazón de Mar, Coral Palace Artsea parecía que no tenía esperanza de vida en ese momento. Al subir, sacó el anzuelo de su boca. Luego se frotó vigorosamente las mejillas y se tumbó en el bote sin ninguna expresión en su rostro, y había entrado en un estado de muerte social. Después de quedarse un rato, Ana se echó a reír. Puf. Ja 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 ja. Coral Palace Shinai, ahora eres un verdadero pez. Ja ja ja. Coral Palace Shinai miró sin expresión a esta despiadada colega, Ana. Entonces Coral Palace Shinai continuó acostado en el bote, y sus ojos todavía tenían esa mirada de desesperación. Se acabó, ya se acabó por completo, mi dignidad, mi imagen, se acabó. Wendy, que estaba a su lado, dejó caer la pecera que tenía en la mano directamente sobre el bote. Wendy usó su propia mano para cubrirse la boca y contener la risa. Es obvio que reír ahora es muy doloroso. La impresión que tiene Wendy de Coral Palace Shinai no es mala. Es solo que esta escena repentina realmente hace que la gente no pueda contenerse. Todo el cuerpo de Wendy comenzó a temblar, sus hombros temblaban constantemente y su rostro estaba lleno de expresiones de intentar no reír. Jajaja tilde. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo contenerlo. Incluso Zhongli, que estaba de pie junto a él, desvió la mirada con un ligero movimiento en las comisuras de la boca, sin mirar el mar del corazón del palacio de coral. De lo contrario, Zhongli tenía miedo y no pudo evitar reír a carcajadas.
La pequeña diosa de la hierba, nacida, tenía una mirada aburrida en su rostro, mirando al palacio de coral del mar del corazón frente a ella aturdida, y dijo lentamente. Sacerdote del mar del corazón del palacio de coral, ¿cómo pudiste ser tú? ¿Dónde está mi pez? Después de escuchar las palabras del pequeño dios de la hierba, el palacio de coral del corazón del mar, que yacía en la cubierta, cerró los ojos y fingió estar muerto. Al mirar el corazón del mar del palacio de coral de esta manera, la pequeña diosa de la hierba nasiga de repente se quedó atónita y una sonrisa muy fuerte surgió de su corazón. Las comisuras de su boca no pudieron evitar levantarse, pero extendió la mano para cubrirse la boca y evitar reír. ¿Qué está sucediendo? Después de percibirlo cuidadosamente, el pequeño dios de la hierba nasiga descubrió que la fuente a esa sonrisa era en realidad su propia sabiduría. Originalmente, Tianyun quería dejarle todo el día al pequeño dios de la hierba nacida. También es bueno dejarla pasar unas maravillosas vacaciones. Pero cuando el pequeño dios de la hierba nacida pescó en el corazón del mar del palacio de coral, una fuerte sonrisa llenó la conciencia de Tianyun. Cuando el mar del corazón del palacio de coral cerró sus ojos, ya no pudo reprimir la sensación de querer reír. La sonrisa de Tianyun era demasiado fuerte y se transmitió directamente al pequeño dios de la hierba nacida. El pequeño dios de la hierba, nacida, no pudo evitar reír. Bueno, jaja, qué extraño, ja 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 ja. ¿Por qué? Jaja. ¿Por qué no puedo parar? La pequeña diosa de la hierba, nacida, no pudo controlarse y siguió riendo. Las lágrimas brotaron de sus ojos y se cubrió el estómago con las manos. Parecía que estaba un poco sin aliento de tanto reír, pero había confusión en su rostro. ¿Por qué se rió así? Obviamente los peces habían desaparecido, ¿por qué se rió? Aunque la pequeña diosa de la hierba nasiga pensó eso, su cuerpo fue infectado por las nubes y no pudo evitar reír. No, la pequeña diosa de la hierba, nacida, intentó con todas sus fuerzas controlar su expresión y dejar de reír, pero no pudo evitar reír. La diosa de la hierba nasiga parecía que no podía controlar su boca en ese momento. Ella quería hablar en serio, pero no pudo evitar levantar la boca. Se veía tan linda. Después de escuchar la risa del dios de la hierba nacida, Shinai del palacio de coral estaba desesperada y se cubrió la cara con ambas manos. Un sentimiento de vergüenza iba creciendo en su corazón, como si fuera a ahogarla. Ahora su dignidad como sacerdote estaba completamente arruinada. ¿Cómo podría enfrentarse a la gente en el futuro? El pequeño dios de la hierba nacida miró al palacio de coral del corazón del mar, que yacía inmóvil en el bote con una expresión extraña. La pequeña diosa de la hierba nacida inclinó curiosamente su cabeza hacia el costado del palacio de coral del mar del corazón y preguntó suavemente. Sacerdote del mar del corazón del palacio de coral, ¿qué te pasa? ¿Te sientes incómodo en alguna parte? Déjame ayudarte a sanar eso. Mientras hablaba, la mano del pequeño dios de la hierba se iluminó de color verde y la luz envolvió lentamente la boca del palacio de coral del mar del corazón. El pequeño dios de la hierba nasiga podía sentir claramente que la boca del palacio de coral del mar corazón parecía estar herida. La mano del pequeño dios de la hierba nasiga se iluminó con una luz verde, curando la herida en la boca del palacio de coral del mar del corazón. Coral Palace Shinai podía sentir claramente que su boca ya no le dolía y la herida parecía haber sanado, pero todavía estaba de mal humor. El rostro de Coral Palace Shinai todavía estaba desesperado, como un pescado salado. El pequeño dios de la hierba, nacida, extendió la mano con curiosidad y tocó el rostro de Coral Palace Shinai, miró a Ana a su lado con algunas dudas y preguntó suavemente. ¿Por qué el sacerdote Shinai del Palacio Coral es así? La herida obviamente ha sido curada. Después de escuchar la pregunta de la pequeña diosa de la hierba nacida, Ana, que había estado riendo, dejó de reír instantáneamente y se congeló en su lugar. Ana no sabía cómo responder a la pregunta del pequeño dios de la hierba nacida. Eso, señor dios de la hierba, tal vez el palacio de Coral Shinai ha estado en el agua durante mucho tiempo y se siente un poco incómodo. ¿Es eso así? La pequeña diosa de la hierba, nacida, lo creyó sin dudarlo y asintió lentamente ante las palabras de Ana. Wendy a su lado no pudo evitar cubrirse la cara con las manos cuando vio esta escena. Zhongli por su parte también giró la cabeza a un lado, incapaz de soportar mirar directamente. ¿Por qué este dios de la hierba no parece tan inteligente? ¿Es esta la secuela de la separación de la sabiduría y el conocimiento? En ese caso, volvamos. Ya hemos pescado muchos peces y es hora de encontrar un lugar para almorzar. Tal vez después del almuerzo, el sacerdote del mar del corazón del palacio de coral se sentirá mejor.
El pequeño dios de la hierba, Nasida, extendió la mano y tocó suavemente sus labios, inclinó su cabeza y susurró mientras pensaba en lo que sucedería a continuación. Después de ver al pequeño dios de la hierba Nasida, esta linda mirada, la energía del mar del corazón del palacio de coral aumentó en 20. El valor energético actual es menos 80. El valor de la energía de muerte social se reduce en 200. En ese momento, Zhongli también tosió suavemente unas cuantas veces y dijo con voz muy firme. Se está haciendo tarde y deberíamos buscar un lugar para almorzar. Este palacio de coral corazón de mar no parece muy saludable, así que regresemos a la orilla lo antes posible. Después de que Zhongli tomó la decisión, Wendy también asintió suavemente. Luego los tres bajaron juntos a tierra y remaron lentamente el bote hacia la orilla. Los cubos de las tres personas estaban llenos de dudas, y el que tenía más peces era el pequeño dios de la hierba Nasida. La pequeña diosa de la hierba, Nasida, sostenía un balde que era casi tan grande como ella, y los peces en el balde estaban saltando alrededor. El pequeño dios de la hierba Nasida se veía un poco lindo en este estado. El valor energético del mar del corazón del palacio de coral aumenta en 20. El jefe a su lado también se sorprendió un poco después de ver el pez en el balde del pequeño dios de la hierba. Vaya, está bastante bien, pequeña. Realmente puedes pescar muchísimos peces. Es realmente asombroso. Jeje, por supuesto. El pequeño dios de la hierba, Nasida, sosteniendo el gran cubo, parecía orgulloso. Después de que el pequeño dios de la hierba Nasida aterrizó, llegó lentamente a la orilla con el balde de pescado. Ella personalmente devolvió al agua, uno por uno, todos los peces que había capturado. Pescado. Vete a casa rápido. Tus padres también deberían estar esperándote. Zhongli y Wendy se miraron y sonrieron. Zhongli y Wendy caminaron lentamente hacia el lado del dios de la hierba Nasida. También inclinaron lentamente el balde que tenían en las manos hacia abajo y devolvieron el pez al agua. El jefe que estaba a su lado observaba la escena con cierta confusión. El pescado capturado aquí se puede llevar para comer. Este no es un lugar de pesca pintoresco. ¿Por qué habría que liberarlo? Después de escuchar las palabras del jefe, el dios de la hierba Nasida sonrió. La diosa de la hierba, Nasida, giró lentamente la cabeza, sonrió traviesamente y explicó. Porque nuestros sacerdotes del mar del corazón aman el pescado más que cualquier otro. ¿Cómo podemos dañar a estos peces? El jefe se sintió conmovido por la sonrisa de la diosa de la hierba Nasida en ese momento. Después de escuchar las palabras de la diosa de la hierba Nasida, no pudo evitar cabeceo. Ella exclamó en su corazón que era tan lindo, ¿cómo podía ser tan lindo? Después de escuchar lo que dijo el pequeño dios de la hierba Nasida, Coral Palashina y se conmovió profundamente. Con profunda emoción en sus ojos, Coral Palashina y miró la joven figura frente a él. Ese era el pez que el señor dios de la hierba le entregó para que la cuidara. Aunque al señor dios de la hierba no le gustaba lastimar vidas, estaba dispuesto a decir estas palabras para consolarse, lo que fue suficiente para conmover al palacio de Coral Shinai. Ana también se rió a un lado, y el jefe miró a Coral Palashina y con cara de conmoción y asintió pensativamente. Finalmente, cuando todos se fueron, devolvieron las cañas de pescar y los barcos. Al salir no tuve ninguna duda igual que al llegar. Pero cuando llegué estaba lleno de expectativas, y cuando me fui estaba lleno de felicidad. Ya es suficiente. La pequeña diosa de la hierba Nasida caminaba por las calles de Liyue, y a su lado, el palacio de Coral Shinai volvió a sonreír. Aunque ya había sufrido una muerte social una vez, sería una lástima que estuviera deprimida todo el tiempo durante un festival tan hermoso. Aunque tenía una sonrisa en su rostro, Coral Palashina se volvió mucho más taciturna. Era obvio que el incidente anterior todavía tuvo un gran impacto en Coral Palashina. Aunque todos parecían indiferentes, todavía sentían que todos los miraban de manera extraña. ¿Dónde deberíamos comer? Durante el Festival de los Faroles, los platos de Liyue son muy ricos. Wendy, a un lado, preguntó con curiosidad la opinión de todos. En cuanto a dónde comer, era una pregunta seria. Como el que más conoce todo Liyue, Zhongli hizo una sugerencia después de pensar por un momento. ¿Por qué no vamos al Salón Wanmin? Los platos que se sirven allí son todos auténticos platos de Liyue. Es solo que durante ese periodo de tiempo, la muy buena cocinera Xianglin en Wanmin Hall parece que salió por algo y no sé si habrá regresado recientemente. Las habilidades culinarias de la niña siguen siendo muy buenas, al menos no puedo encontrar ningún defecto.
Después de escuchar las palabras de Zhongli, los ojos del pequeño dios de la hierba nacida se iluminaron instantáneamente y siguió. La comida de Xianglin es deliciosa. Vamos allí. Naturalmente, Shina y Ana no pusieron objeciones y se decidió el lugar para el almuerzo. Un grupo de personas caminó lentamente hacia el salón Wanmin. Cuando todos llegaron a la puerta del salón Wanmin, encontraron que dos grupos de personas estaban parados en la puerta y se enfrentaban entre sí. Uno de ellos era el pequeño dios de la hierba nacida, que estaba muy familiarizado con Xianglin. En ese momento, Xianglin estaba de pie con una bolsa de cocina colgando alrededor de su cintura, sosteniendo una olla y una espátula en sus manos. En el lado opuesto había otro grupo de personas vestidas con batas de chef, un grupo grande de personas paradas allí agresivamente, luciendo muy aterradoras. La líder era una muchacha de temperamento juvenil. ¿Te atreves a hacer un concurso de cocina? Si pierdes, márchate de aquí. Quien gane en esta calle de comida será el jefe. Xianglin no tenía miedo en absoluto, levantó la espátula en su mano y respondió. Vamos, ¿quién le teme a quién? Me intimidaste cuando estaba fuera y reprimiste nuestro salón Wanmin. Ahora que estoy de vuelta, también deberías estar preparado para perder. Esta vez he estado entrenando en Inazuma durante mucho tiempo y mis habilidades en la cocina también han mejorado mucho. Xianglin levantó la cabeza con una mirada orgullosa en su rostro, con sus manos en su cintura y una mirada muy orgullosa. Y el osito que estaba a su lado también puso sus manos en su cintura, con una mirada orgullosa en su rostro, y siguió gritando. El grupo del lado opuesto no tuvo miedo en absoluto cuando vio a Xianglin aceptar el desafío. La líder, una chica con bata de chef, miró a Xianglin frente a ella con espíritu de lucha y dijo, ya que vamos a pelear, necesitamos jueces y un duelo formal. Justo en ese momento, Zhongli y su grupo caminaron lentamente. Después de ver a Zhongli, la gente alrededor también exclamó suavemente. Ese es el señor Zhongli, el invitado del salón Wangxen. Se dice que el señor Zhongli es una persona muy generosa. Sí, el señor Zhongli es muy prestigioso. Las dos chicas también miraron a Zhongli al mismo tiempo y dijeron al unísono. ¿Por qué no eres el juez de este partido? Zhongli miró a las dos chicas discutiendo frente a él y dijo suavemente. Está bien. Pero necesitamos agregar algunos jueces más. Por la equidad de la competencia. Xianglin cruzó las manos frente a su pecho, miró a Zhongli con cierta sorpresa y preguntó en voz baja. Es cierto, pero ¿dónde podemos encontrar jueces más completos? La otra chica asintió. Obviamente, la competencia en el Festival de los Faroles no puede ser demasiado casual. Zhongli sonrió y presentó a las dos chicas suavemente. Finalmente, lentamente llegó al lado del dios de la hierba nacida, señaló al dios de la hierba nacida y lo presentó suavemente. Esta es la hija de Ningguang, ven y sé uno de los jueces esta vez. La niña también se sorprendió cuando escuchó la identidad de la linda niña frente a ella. Xianglin, que estaba junto a ella, no cambió su expresión. Obviamente, ella ya sabía que la diosa de la hierba nacida era la hija de Ningguang. La multitud cercana también estaba allí, y cuando Zhongli lo presentó, todos estallaron en un alboroto, hablando de ello. ¡Guau, tan lindo! ¿Es esta la hija del señor Ningguang? Ella es realmente muy linda. Aunque es linda, es muy linda. ¿Pero no crees que no se parece en nada al señor Ningguang? Parece tener ojos verdes, lo cual es diferente a los del señor Ningguang, pero sigue siendo muy linda. Sí, sí. Qué lindo, ese invitado Zhongli del Salón del Renacimiento lo dijo, creo que es verdad. La pequeña diosa de la hierba, nacida, fue observada por todos y bajó la cabeza tímidamente cuando escuchó sus voces. La pequeña diosa de la hierba, nacida, juntó suavemente sus manos, sin atreverse a mirar a la gente que la rodeaba. Y Ana, a su lado, caminó lentamente hacia la pequeña diosa de la hierba, nacida, y la consoló en persona. El señor dios de la hierba está bien, a todos les gusta el señor dios de la hierba. El pequeño dios de la hierba, nacida, miró a Ana, le sonrió y asintió suavemente. Sí. Las dos muchachas asintieron suavemente. Las dos muchachas no tuvieron objeciones a la propuesta de Zhongli. Después de ver que los dos estaban de acuerdo, Zhongli señaló lentamente a Wendy que estaba a su lado. Este es el bardo más famoso de Mondstadt. ¿Qué opinas de que él represente a Mondstadt como juez esta vez? Wendy sonrió y saludó gentilmente a las dos chicas frente a ella. Oye, el bardo más famoso de Mondstadt soy yo. Xianglin estaba algo familiarizada con Wendy frente a ella. Había oído la leyenda sobre este bardo cuando estuve en Mondstadt.
Se dice que es una persona que ama mucho el vino y la poesía. Xianglin asintió suavemente y la niña también asintió suavemente después de dudar por un momento. Como representante de Mondstadt, este bardo podría ser capaz de realizar el trabajo. Entonces Zhongli señaló el palacio de coral del Mar del Corazón y lo presentó suavemente. Esta es una dama famosa de Inazuma, pero es una sacerdotisa que sirve a los dioses. Después de escuchar la presentación de Zhongli, la gente alrededor exclamó: un sacerdote al servicio de los dioses. Solo había oído hablar del señor del palacio de Inazuma, pero no esperaba ver a otros sacerdotes. ¿El sacerdote te permitirá salir de Inazuma? Dado que Zhongli, el invitado del Salón del Renacimiento, lo dijo, debería ser verdad. Después de que todos asintieron, las dos chicas también asintieron. Entonces Zhongli señaló a Ana y la presentó suavemente. Esto es de Shumi, el sacerdote principal del señor dios de la hierba. Ahora los jueces se han reunido por aquí. Representan a Mondstadt, Inazuma, Liyue y Shumi respectivamente. Justo en ese momento, otra voz se escuchó de repente desde un costado. Esa voz le sonó muy familiar a Zhongli, y cuando Zhongli se giró para mirar, descubrió que Tartaglia estaba allí de pie con una sonrisa en su rostro, saludando felizmente a Zhongli. Me pregunto, ¿puedo ser uno de los jueces de esta competición? Creo que no debería ser ningún problema para mí representar a los jueces de Winter. Zhongli miró a Tartaglia con calma y asintió suavemente. Por supuesto. Tartaglia sonrió y se presentó a las dos chicas. Soy el embajador del reino del invierno en Liyue, puedes llamarme joven maestro. Aunque la presentación de Tartaglia fue muy gentil y él estaba sonriente. Pero por alguna razón, las dos chicas sintieron un escalofrío. Las dos muchachas dieron 2 pasos atrás y asintieron suavemente. Después de ver a los dos asentir, Tartaglia asintió con satisfacción y caminó lentamente hacia el lado de Zhongli. Pero Tartaglia se interpuso entre Venti y Zhongli. Tartaglia siempre estaba tenso. Los ojos del joven maestro también estaban muy nerviosos, miraba al pequeño dios de la hierba de vez en cuando, miraba a Zhongli de vez en cuando y miraba a Venti de vez en cuando. Tartaglia conocía la identidad de estas 3 personas y ya las había mencionado en la reunión anterior. Uno es el dios del viento de Mondstadt. Uno es el dios del rock de Liyue. Uno es el dios de la hierba de Shumi. Si no fuera por el informe de emergencia del informante anterior, diciendo que los 3 dioses se reunieron y parecían estar discutiendo algo. Cuando el joven maestro recibió la noticia en ese momento, se sorprendió. Los 3 dioses se reunieron en Liyue a plena luz del día. Esto nunca había sucedido antes. Al conocer la situación, el médico dio una orden. Que el joven maestro haga todo lo posible para descubrir el propósito de los 3 dioses en Liyue. Si solo era el dios del viento el que estaba al lado del dios de la roca, podría explicarse por beber vino. Pero ahora los 3 dioses están reunidos y esto dura ya varios días. Tal vez estén discutiendo algo importante. Al enfrentarse a la mirada de los 3 dioses, el joven maestro casi reprimió el miedo en su corazón y dio un paso adelante para unirse al equipo. En cuanto a por qué tenía miedo en su corazón, piensa en la dama y sabrás cuáles serán las consecuencias de ofender a los dioses. Cada dios tiene una afición especial, y el joven maestro no está seguro. ¿Violará inadvertidamente el tabú de alguno de ellos? Si el médico no hubiera estado de acuerdo, si pudiera descubrir el verdadero propósito de los 3 dioses. Luego aumentaría su cuota en Liyue. El joven maestro dijo que no querría venir a esas aguas turbias. El pequeño dios de la hierba nacida miró con curiosidad al hombre que tenía delante. Wen Di miró al joven maestro con ojos extraños. Los ojos de Zhongli todavía estaban muy tranquilos y no se podía ver ninguna emoción. Pero aún así, al ser observado por los 3 dioses, el joven maestro todavía sentía una gran presión sobre sí mismo. El joven maestro solo pudo sonreír secamente y saludarlos. Ja, hola. Pero los 3 dioses seguían mirándolo, al final, el joven maestro no tuvo más remedio que utilizar sus propias habilidades únicas. Pagaré por este tiempo, para que todos lo disfruten felizmente. Hey. Wendy rió alegremente y sus ojos se volvieron gentiles cuando miró al joven maestro. Zhongli asintió suavemente, su expresión todavía era indiferente, pero había un poco de satisfacción en sus ojos. Aunque la pequeña diosa de la hierba nacida no sabía por qué todos se reían, también aplaudía felizmente. Después de ver esta escena, el joven maestro exhaló un suspiro de alivio en su corazón. Este nivel, por fin lo aprobé. Los dos estaban muy ocupados y las dos partes estaban muy ocupadas.
Justo en ese momento, una clara voz femenina volvió a sonar desde un lado, con un poco de alegría. Ya que todos los jueces están aquí, ¿por qué no me dejáis ser el árbitro de este juego? Cuando todos miraron hacia atrás, descubrieron que era una niña que sostenía un libro en su mano. Tianyun también estaba muy familiarizado con esta chica, era Ian Fei de Liyue. Ian Fei miró la animada escena con una sonrisa en su rostro y dijo suavemente. Esta vez seré el árbitro y el anfitrión. Creo que será justo. Mucha gente del lugar también conocía a la señorita Ian Fei, que estaba relacionada con la ley. Fue perfecto para ella ser la árbitro de este juego. Xianglin y la otra chica no pusieron objeciones. La escena ahora ya no es un duelo de cocina común y corriente, sino un duelo de cocina muy formal. Hay jueces de 5 países, además de un árbitro y un anfitrión con gran experiencia jurídica. Esta alineación es suficiente para servir como jueces y árbitros del concurso Cooking God. Después de ver que ambas partes no tenían objeciones, Ian Fei también tenía una expresión emocionada en su rostro. Como nadie tiene objeciones, entonces declaró. Ian Fei levantó la mano en alto, luego la dejó caer con fuerza y dijo en voz alta. Este duelo de cocina comienza oficialmente. Esta competición adoptará un sistema de un partido, una victoria. Ambos lados prepararán un plato y los jueces lo probarán y lo calificarán. El que obtenga la puntuación más alta ganará al final. Varios camareros también trajeron mesas y sillas, las colocaron en una fila horizontal afuera y colocaron sillas. Zhongli y los pequeños dioses de la hierba estaban sentados en sillas con una mesa frente a ellos. Frente a ellos había carteles, y los carteles estaban escritos con los países que representaban. El dios de la hierba Nasiga miró esta escena con sorpresa. Era obvio que esto parecía haber sido preparado durante mucho tiempo. En ese momento, la chica líder bajó lentamente las manos y miró a los jueces con orgullo en su rostro. Ya que vamos a tener un duelo, debemos prepararlo todo. Este duelo se puede decir que es el más formal y autoritario. Por supuesto que debemos ser comprensivos. Por cierto. Permítame presentarme. Mi nombre es Xue Linglong. No me mires como a una niña. Mi abuelo me crió como a un niño. Para heredar el título de dios de la cocina de mi abuelo, nunca perderé. La heroica muchacha puso sus manos en su cintura, luciendo muy orgullosa, y su cuerpo estaba lleno de un aliento juvenil y hermoso. Xue Linglong. Zhongli asintió suavemente y todavía recordaba el nombre. Así, bajo el anuncio oficial de Ian Fei, este juego comenzó oficialmente. Ian Fei llegó lentamente al asiento de los jueces y, después de un rato, tomó un trozo de papel, se paró entre las dos personas y anunció a la audiencia. Después de la discusión de nuestros jueces, llegamos al primer tema. El tema del primer plato es la felicidad. El primer plato está basado en el tema de la felicidad. Deja que los dos concursantes jueguen libremente y entrégaselo a los jueces para que lo prueben por última vez. El tiempo límite de competición es de media hora. La gente alrededor también hablaba de ello. ¿Felicidad? ¿Cómo se puede cocinar esto? Es la primera vez que veo este tipo de competición. Este modo de competencia fue propuesto por Tianyun. Al final, lo dijo el pequeño dios de la hierba Nasiga, y como sacerdotes del pequeño dios de la hierba, Ana y el palacio de Coral Shinai, naturalmente apoyaron al pequeño dios de la hierba Nasiga incondicionalmente. Naturalmente, las demás personas no pusieron objeciones y además se sintieron muy novedosas ante esta nueva forma de competición. La gente alrededor también estaba llena de interés y miraban a los concursantes de arriba con expectativa. Xianglin y Xue Linglong, después de enterarse de que esta competencia sería diferente a las pasadas, se prepararon mentalmente. Sin embargo, después de conocer el contenido específico de la competencia, también se sorprendieron un poco. Era la primera vez que veían este formato. Hacer platos diferentes con temáticas diferentes es realmente una forma muy novedosa. Después de enterarse del título de la primera pregunta esta vez, Xianglin todavía estaba llena de confianza. Miró a Xue Linglong provocativamente y dijo en voz baja. Esta vez. Prepárate para perder. Xue Linglong, del lado opuesto, también juntó las manos y miró a Xianglin provocativamente. El ganador aún no está decidido y no es seguro quién ganará o perderá. Ian Fei, después de anunciar el tema, abandonó lentamente el escenario, encendió una barra de incienso y luego anunció en voz alta. Entonces la primera ronda del juego, el tiempo ha comenzado oficialmente. Tan pronto como bajó la voz, Xianglin se giró y caminó hacia la estufa detrás de ella y le dijo al camarero que estaba a su lado que preparara los ingredientes.
Por otro lado, Xue Linglong también pidió a la gente que preparara los ingredientes adecuados. Un equipo de personas salió corriendo de ambos lados en un instante para buscar los ingredientes. En el almacén de atrás, normalmente se encuentran los ingredientes que se utilizarán en la competición. Y todos los ingredientes utilizados al final los pagará el joven. Los ingredientes son el primer paso hacia la delicia, y la calidad de los ingredientes determinará la calidad de los platos. Como chef veterano, lo sé muy bien. Por eso, tanto Xiangling como Xue Linglong le dan gran importancia a esto. Ambos lados estaban preparando los ingredientes, pero aún así estaban muy ocupados. Cuando los ingredientes de ambos lados estuvieron listos, la diosa de la hierba nacida los descubrió. Los ingredientes utilizados por ambos lados eran ingredientes relativamente comunes. Sí. Los ingredientes utilizados por Xiangling y Xue Linglong eran ingredientes relativamente comunes. Si quieres probar la felicidad, debes provenir de la vida diaria. Pero la definición y el significado de la felicidad son muy vagos. ¿Qué tipo de platos se deben preparar para ser considerados platos felices? Después de preparar los ingredientes, Xiangling le contó a la audiencia con sus acciones. ¿Qué tipo de platos debería utilizar para lograr el sabor de la felicidad? Xiangling recogió la harina que estaba a un lado y comenzó a amasarla. La harina se mezcló hasta formar una bola, que giraba y saltaba en las manos de Xiangling, llena de fuerza. Cuando Xiangling arrojó la masa que tenía en la mano hacia arriba y finalmente la atrapó con firmeza, se escuchó una explosión de vítores a un lado. Pronto la masa fue amasada en rodajas finas una tras otra, y estas rodajas fueron apiladas una encima de otra. Xiangling sacó una herramienta de prensado circular y la presionó directamente sobre la masa. Frente a él aparecieron una rebanada tras otra. Tianyun también estaba muy familiarizado con la apariencia de esta cosa, era la piel exterior de las albóndigas. Después de ver las acciones de Xiangling, Yan Fei también presentó en voz alta. Podemos ver que Xiangling está haciendo la piel exterior de los dumplings. Parece que nuestra concursante Xiangling quiere usar bolas de masa hervida como título del primer plato. En efecto. En nuestra ciudad de Liyue, los dumplings generalmente tienen el significado de felicidad. Es solo que el control de las albóndigas y la elección de los rellenos de carne afectarán el sabor de las albóndigas. Pero los jueces de nuestro país tienen gustos y aficiones diferentes. ¿Cómo podemos hacer empanadillas que satisfagan a la mayoría de los jueces? Este será el primer problema al que se enfrentará nuestra concursante Xiangling. De hecho, como dijo Yan Fei, a la hora de elegir el relleno de carne para los dumplings. Xiangling estaba en un dilema y miró a los 5 jueces. Estos 5 jueces representan las aficiones de 5 países respectivamente. Cada país tiene sus propias características, comida y gustos. Es muy difícil tenerlos todos en cuenta. ¿Qué tengo que hacer? Después de pensarlo un rato, Xiangling tomó una decisión sobre la elección del relleno de carne y los materiales. Cuando Xiangling comenzó a actuar, Yan Fei a su lado también vio lo que estaba haciendo. Yan Fei también mostró una mirada de sorpresa en su rostro y explicó suavemente. Podemos ver que la concursante Xiangling ha tomado su propia decisión. Lo que la concursante Xiangling quiere hacer son los dumplings de Liyue más auténticos. Sí. El relleno de carne utilizado por Xiangling es la forma más auténtica de hacer albóndigas de Liyue. La gente que estaba observando también comentó al respecto. Si todos los jueces fueran de Liyue, entonces no habría ningún problema. Pero esta vez los jueces vinieron de diferentes países. ¿Sería demasiado arriesgado centrarse en una sola cosa? Pero Xiangling, que estaba cocinando, estaba llena de confianza y siempre creyó en una verdad en su corazón. La verdadera delicia no conoce fronteras. Siempre que sea lo suficientemente delicioso, incluso la gente de otros países se enamorará de su sabor. Después de ver la elección de Xiangling, Zhongli asintió con satisfacción, con un poco de expectativa en su rostro. En este momento, Xue Linglong a su lado también comenzó sus propias acciones. Mientras Xiangling amasaba la masa, Xue Linglong estaba cocinando una olla de sopa. Una fragancia muy fuerte había comenzado a impregnar la escena. Las miradas de muchas personas fueron atraídas gradualmente por Xue Linglong. Los ojos de Yan Fei también se sintieron atraídos por las acciones de Xue Linglong. Xue Linglong parecía serio y siguió agregando varios condimentos a la sopa para aumentar el aroma de la misma. El calor estaba muy bien controlado, sin provocar que apareciera ningún color en el aroma. El aroma cada vez más fuerte hizo que muchas personas tragaran saliva. La diosa de la hierba, Nasida, inclinó su pequeña nariz y olió suavemente.
Había un aroma a carne en el aroma, era el aroma de cerdo. Este aroma a cerdo se volvió más tentador con el ajuste de varios condimentos. Incluso la diosa de la hierba, Nasida, sintió la necesidad de comerlo cuando lo olió. Zhongli, que estaba de pie junto a ella, no cambió su expresión después de olerlo y permaneció indiferente. Zhongli tenía un poco de aprecio en sus ojos, asintiendo suavemente. ¿Este olor, esto es cerdo estofado? Y parece ser diferente del cerdo estofado tradicional, con muchos condimentos nuevos agregados. Estos condimentos no solo eliminan algunas de las deficiencias del cerdo estofado original. También hace que el aroma del cerdo sea más puro y más tentador. Es realmente interesante, como Zhongli estaba bien informado, rápidamente vio lo que Xue Linglong iba a hacer. También analizó hábilmente las mejoras que Xue Linglong le dio al cerdo estofado. A medida que pasó el tiempo, muchas personas se dieron cuenta de que Xue Linglong estaba haciendo cerdo estofado. El aroma a carne ya era muy claro y algunos chefs podían distinguir fácilmente que se trataba de cerdo estofado. Pero algunas personas que no eran muy expertas en la cocina no descubrieron de qué se trataba. La carne es tan deliciosa que es difícil resistirse. Este es el aroma de la carne elaborada por Xue Linglong. Es diferente del cerdo estofado tradicional. Yan Fei miró el cerdo estofado preparado por Xue Linglong con un poco de sorpresa en su rostro. Podemos ver que el concursante Xue Linglong está preparando el caldo y agregando varios condimentos para darle sabor a la carne. Si estoy en lo cierto, este concursante Xue Linglong va a preparar cerdo estofado. ¿Quieres utilizar cerdo estofado como plato con el tema de la felicidad? Esperemos y veamos qué tipo de plato se prepara. El tiempo pasó rápido y después de un tiempo de espera, finalmente llegó el momento de servir los platos. Xianglin colocó las albóndigas en 5 tazones con confianza. Xianglin llegó lentamente al frente de los 5 jueces y también fue servido con salsa para mojar. Estas son las albóndigas de Liyue que hice, pruébalas. Las 6 personas miraron las albóndigas frente a ellos, olieron la fragancia y sus caras estaban llenas de expectativas. La pequeña diosa de la hierba, Nasida, miró las albóndigas blancas, regordetas, grandes y redondas que tenía delante. La pequeña diosa de la hierba, Nasida, no fue cortés, tomó directamente una bola de masa con un tenedor, la mojó en un poco de salsa y se la llevó a la boca. La pequeña diosa de la hierba, Nasida, abrió la boca ligeramente y siguió exhalando. Los dumplings estaban lo suficientemente calientes como para hacer que la lengua de la pequeña diosa de la hierba, Nasida, sintiera mucho calor. Cuando lo mordió suavemente, la suave fragancia de la carne estalló en su boca. Junto con la salsa coloreada, el sabor de los dumplings se mantuvo muy intacto. Cuando el sabor de la carne y la tierna piel del dumpling se fundieron, la suave fragancia permaneció en la boca. Una fragancia fresca irrumpió en las papilas gustativas. Justo cuando el dios de la hierba, Nasida, estaba saboreando la delicia. Wendy y Zhongli por su parte ya habían armado sus propios marcadores. En el tablero de Wendy, la puntuación era 8 puntos. Para Wendy, aunque esto estaba muy delicioso, no era adecuado para su gusto. Pero aún así, le bastó para otorgar una alta puntuación de 8 puntos. Wendy levantó el pulgar y le dijo a Xianglin. Excelentes dotes culinarias. Si la próxima vez tengo la oportunidad, debo intentarlo de nuevo. Zhongli le dio una puntuación de 9 puntos. Zhongli miró a Xianglin, su expresión todavía tranquila, y dijo en voz baja. Gran capacidad culinaria, pero el control del calor todavía es un poco inadecuado. Debido al tiempo, procesaste la piel del dumpling demasiado rápido y no quedó perfecto. Pero es inofensivo, es una comida muy deliciosa. Coral Palace China y junto a él le dio 8 puntos. Y Ana dio 9 puntos. La puntuación otorgada por el joven maestro también es de 9 puntos. Si fuera otro ejecutivo tal vez no daría esa puntuación. Pero el joven maestro ha estado en Liyue por un tiempo y se ha integrado a la cultura gastronómica de Liyue. Para aquellos alimentos novedosos en Liyue, tiene una mejor aceptación. Además, la cocina de Xianglin es realmente deliciosa, por eso tiene esa puntuación. El joven maestro le dio a Xianglin un pulgar hacia arriba con una mirada de aprobación en su rostro. Tienes muy buenas habilidades culinarias. La próxima vez te pediré comida. Para Ana, esto es bastante delicioso. Esta experiencia de sabor es muy novedosa. No existe comida similar en Shubi. Y el pequeño dios de la hierba Nasida sonrió y directamente puso un cartel de 10 puntos. Excelente. Delicioso. Esta es la evaluación de Xianglin por parte del pequeño dios de la hierba Nasida.
Para ser justos, todos los puntajes serán otorgados por el pequeño dios de la hierba, Nasida, en último lugar. De lo contrario, si el pequeño dios de la hierba Nasida da el puntaje primero, entonces los jueces de Coral Palace Shina y Ana definitivamente elegirán dar el mismo puntaje que el pequeño dios de la hierba Nasida. En ese momento, los jueces perderán la importancia de representar a varios países. La puntuación total de Xiangling es 53 puntos. Después de que Xiangling terminó de puntuar, Xue Linglong llevó su comida a los 6 jueces. Delante de cada persona había un pequeño plato con la carne de cerdo estofada ya cocinada. El cerdo estofado exudaba un color fresco y hermoso y, al mismo tiempo, exudaba un aroma muy tentador. Solo mirarlo puede hacer que la gente tenga hambre, y el pequeño dios de la hierba Nasida no dudó en comérselo directamente. Tan pronto como lo puso en su boca, el aroma del cerdo estofado irrumpió directamente en sus papilas gustativas. Originalmente el sabor del cerdo emana un gusto muy delicioso bajo la influencia de varios condimentos. Este sabor ajustado con condimentos especiales puede permanecer en la boca durante mucho tiempo y hacer que la gente lo saboree. Delicioso. El dios de la hierba Nasida sonrió y puso otro trozo de cerdo estofado en su boca. La diosa de la hierba Nasida mostró una sonrisa satisfecha en su rostro y sus ojos se entrecerraron en medialunas. Obviamente, este sabor es muy del agrado del dios de la hierba Nasida. La sensación que deja el aroma de la carne no desaparece desde hace mucho tiempo, lo que hace que la gente permanezca allí. Un cerdo estofado buenísimo que hace que la gente se quede mirando. Wendy dio una puntuación de 9 puntos. La barbacoa en Mount también es muy popular, y el sabor del cerdo estofado es muy adecuado para el gusto de Wendy. Buena mejora, sigan con el duro trabajo. Zhongli obtuvo 9 puntos, aunque su sabor es bueno. Pero esto provocará que la gente se sienta grasosa al comer el siguiente plato. Quizás fue porque Xue Linglong sabía esto que colocó su comida detrás de Xiangling. Esto dejó a Zhongli bastante satisfecho. El ganador del juego es importante, pero lo más importante es que debe haber un espíritu de competencia. De esta manera, incluso si el juego se pierde, es justo y honorable. Después de probar el cerdo estofado con cuidado, Coral Palace Shina dio su puntuación de 6 puntos. Aunque sabe bien, es demasiado grasoso y no le gusta a Coral Palace Shina. En la actualidad, la puntuación de Xue Linglong es 996. Se han obtenido 24 puntos, lo que sigue siendo una gran brecha en comparación con Xiangling. Después de probar, Dardalia también levantó su tarjeta de puntuación. 9 puntos. Pero Dardalia miró el cartel de Zhongli con vacilación, y luego miró el cartel de Wendy, y luego tomó el cartel y dio 8 puntos. Bajo la presión de los dos dioses, Tartaglia no se atrevió a dar la misma puntuación que los dos dioses. ¿Quién sabe si morirá por esto? El deseo del hijo de sobrevivir es muy fuerte, especialmente en esta situación que puede violar los tabúes de los dioses. Todos los ojos estaban puestos en Ana, y Ana cerró los ojos después de probarlo. Después de saborear el sabor del cerdo estofado en su boca, finalmente dio su propia puntuación. 9 puntos. Hasta ahora, la puntuación acumulada de Xue Linglong es 41. Incluso si el último dios de la hierba, Nasida, obtuviera un puntaje completo, aún así no podría cambiar el final. Ian Fei no Instone anunció el final con anticipación. Todos los ojos estaban puestos en el dios de la hierba, Nasida. La pequeña diosa de la hierba Nasida, mirando a los ojos de todos, también mostró una sonrisa feliz en su rostro, levantó el cartel en su mano y dijo felizmente. 10 puntos. Buena carne. ¿Puedo comer otro plato de este cerdo estofado? Un cuenco no es suficiente. La cara de la pequeña diosa de la hierba Nasida estaba un poco roja y su voz estaba un poco avergonzada. El pequeño dios de la hierba, Nasida, básicamente ha comido la mayoría de las delicias hechas por Xiangling. Pero si hablamos de cerdo estofado, este es el más delicioso que el pequeño dios de la hierba Nasida haya comido jamás. Después de ver la aparición de la pequeña diosa de la hierba Nasida, la gente alrededor también se rió. El aire estaba lleno de una atmósfera alegre y todos tenían una sonrisa en sus caras. Xue Linglong originalmente tenía una cara algo deprimida por haber perdido el juego. Cuando vio la mirada tímida del pequeño dios de la hierba, se sintió atravesada por la ternura y sufrió un golpe crítico. Xue Linglong sonrió ante la ternura de la diosa de la hierba Nasida, asintió pesadamente y prometió. Por supuesto. No digas un plato, te dejaré comer todo lo que quieras. Después de ver esta escena, Ian Fei también sonrió y levantó la mano para hacer el anuncio final.
Después de la competencia y la evaluación de los jueces, la puntuación final de Xianglin es 53 puntos. La puntuación final de Xue Linglong es 51 puntos. Ahora lo anuncio. El ganador de este concurso de cocina es Xianglin. La gente alrededor también estaba emocionada y gritaba: Xianglin. 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 Al escuchar los gritos de la gente a su alrededor, Xianglin bajó la cabeza un poco avergonzada. No muy lejos, Xue Linglong mostró una expresión de envidia en su rostro, pero no había celos. Xue Linglong se acercó lentamente a Xianglin, su rostro todavía lleno de espíritu de lucha. Acepto la derrota esta vez con todo mi corazón. Pero lo recuperaré la próxima vez. Xianglin puso sus manos en sus caderas, su rostro lleno de espíritu de lucha, enfrentándose con igual fuerza. Vamos, ¿quién le teme a quién? Mientras tú te atrevas a luchar, yo me atrevo a luchar. HMPH, vamos. Xue Linglong resopló levemente, se dio la vuelta y se alejó. Los chicos detrás de Xue Linglong también limpiaron su equipaje y se alejaron juntos. Cuando Xue Linglong caminó hacia la esquina de la calle, miró a Xianglin, con los ojos llenos de espíritu de lucha. Tal vez también necesite experimentarlo, presenciar más emoción y mejorar mis habilidades culinarias. Lo recuperaré la próxima vez. Cuando Xianglin sintió el espíritu de lucha, giró la cabeza y miró la espalda de Xue Linglong mientras se iba. Los ojos de Xianglin se entrecerraron levemente y su corazón todavía estaba lleno de confianza. No me quedaré quieto esperándote, continuaré experimentándome y volviéndome más fuerte. Cuando Xue Linglong se fue, dejó suficiente cerdo estofado. La diosa de la hierba nacida comió hasta saciarse, su rostro estaba lleno de satisfacción y sonrió. Eructar. La pequeña diosa de la hierba nacida se tocó el vientre con la mano, con una expresión cómoda en su rostro. Era evidente que la pequeña diosa de la hierba, nacida, estaba muy satisfecha con la comida que comía. Cuando todos estuvieron satisfechos, el joven maestro caminó hacia Xianglin muy conscientemente. El joven maestro tenía una mirada de dolor en su rostro, y después de dudar por un momento, preguntó con cuidado. Me pregunto cuánto será el costo total de este juego esta vez. El joven maestro cerró los ojos con fuerza y estaba dispuesto a sangrar profusamente en su corazón. Xianglin sacó un abaco y comenzó a calcular, y finalmente dio un número. Incluyendo el costo de los ingredientes y el lugar, se necesitan un total de 3000 moras. Los ojos del joven maestro, que originalmente esperaban el juicio, se abrieron de repente después de escuchar este número. Miró a Xianglin con incredulidad y exclamó. Esperar. ¿Cuánto dijiste? Lo escuché bien. Son solo 3000 moras. ¡Ay Dios mío! Este funcionario invitado del Salón del Renacimiento solo gastó 3000 moras en un viaje. ¿Estoy soñando? El dinero era tanto que no valía la pena. Xianglin miró al joven frente a ella de una manera extraña, sin saber por qué estaba tan emocionado, pero lo repitió nuevamente. Con todos los cargos sumados se le cobrará un total de 3000 moras. ¿Quieres una factura? ¿O pagar ahora? 3000 moras no debería ser caro. Este es el costo calculado por Xianglin, y también se incluye el costo de los materiales utilizados por Xue Linglong, un total de 3,210 mora. Xianglin borró directamente los decimales y cobró 3000 mora. El joven estaba un poco incrédulo, se pellizcó la cara con las manos y sintió dolor. ¡Ay Dios mío! Esto es realmente cierto. El emperador solo gastó 3000 esta vez. No estoy soñando. El joven maestro pagó la cuenta sin decir nada. Envió la factura al North Country Bank para evitar que Zhongli volviera a aumentar el precio. Al mismo tiempo, el joven maestro también entendió una cosa, siempre y cuando siguiera a Zhongli. Si pagara la factura antes de que Zhongli la pagara, podría ahorrar mucho dinero. Obviamente, esta es una acción que puede mejorar mucho su equilibrio. ¿Pero por qué suena tan triste? El joven maestro extendió la mano y cubrió suavemente su rostro, suspirando suavemente. Ante el consumo del emperador, él era demasiado humilde. Después de pagar la cuenta, el joven maestro encontró un rincón donde esconderse. Una voz familiar apareció de repente en los oídos del joven maestro, era la voz del médico. ¿Qué te he pedido que averigües? ¿Has descubierto el verdadero propósito de los tres dioses? En el momento en que escuchó esa voz, el joven maestro se quedó atónito, con el rostro en blanco. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué voy a hacer? Ah, por cierto, vine aquí para descubrir el verdadero propósito de los tres dioses. Entonces descubrí algo.
El joven maestro bajó la cabeza y se sumió en profundos pensamientos, con una mirada vacía en su rostro. Oye, habla más alto. ¿Has descubierto cuál es el verdadero propósito de los tres dioses? ¿Se han estado reuniendo estos días? ¿Cuál es su propósito? Oh, después de un momento de silencio, el joven maestro habló con cautela. Cuenta con comer el almuerzo. Aún está bastante delicioso, doctor. Después de terminar de hablar, el joven maestro escuchó la voz algo exasperada del hombre rico en su oído. Come, come, come. Solo sabes comer. Incluso olvidaste la tarea que te asignó el médico, ¿por qué no te pones al día ahora? ¿Podrás estar tranquilo si no descubres el verdadero propósito de los tres dioses? Estás en Liyue, justo debajo de sus narices. Si el propósito de los tres dioses es realmente malo para nosotros Fatui, entonces tú, como gobernador de Liyue, serás el primero en ser asesinado por los tres dioses. Después de escuchar las palabras del hombre rico, el joven maestro quedó atónito. Entonces un profundo escalofrío envolvió al joven maestro, y un deseo de sobrevivir surgió en su corazón. Lo entiendo, iré a descubrir su verdadero propósito. Después de informar, el joven maestro colgó la llamada inmediatamente y luego salió corriendo con cara ansiosa, buscando las figuras de los tres dioses. Justo cuando el pequeño dios de la hierba estaba lleno y listo para partir, Zhongli y otros estaban a punto de irse lejos. La voz del joven maestro vino de repente desde atrás. Espérame. Iré contigo. Cuando el dios de la hierba nacida, Wendy y Zhongli miraron hacia atrás juntos. Descubrieron que el joven maestro estaba sudando y corriendo hacia ellos. Oye, este es el hermano mayor que paga la cuenta. El dios de la hierba nacida miró con curiosidad al joven maestro frente a él, mientras que Zhongli a su lado entrecerró los ojos y miró al joven maestro frente a él. ¿Tienes algo más que hacer? Bajo la mirada de Zhongli, el joven maestro sintió una inmensa presión. Como si una montaña lo estuviera presionando, agitó las manos y se rió secamente. Jajajaja, bien, me pregunto si ustedes simplemente deambulan así, ¿no sería demasiado aburrido? Y hay tanta gente que el coste debe ser alto. ¿Por qué no me agregas? Después de que el joven maestro terminó de hablar, no solo Zhongli, sino incluso Wendy y el dios de la hierba siguieron mirando al joven maestro, con los ojos entrecerrados levemente. Mirada fija. El joven maestro sintió mucha presión por las miradas de los tres dioses, por lo que sonrió y explicó. Por supuesto. Yo pagaré todos tus gastos. Tan pronto como el joven maestro terminó de hablar, los tres dioses sonrieron. Ron asintió con satisfacción. El rostro de Zhongli estaba tranquilo, pero sus ojos no estaban tan estresados y sus ojos recuperaron la calma nuevamente. Genial, qué hermano mayor más rico. La pequeña diosa de la hierba, nacida, aplaudió felizmente, mirando al joven frente a ella con una cara feliz. Wendy se acercó y le dio una palmadita en el hombro al joven, y dijo suavemente con una sonrisa en su rostro. Muy bien. Es una lástima que parezca que falta un poco de vino, el joven inmediatamente habló después de escuchar la pregunta y prometió. No hay problema. El vino llegará pronto. El joven hizo un guiño a un lado, y los tontos en las sombras recibieron instantáneamente esa mirada y prepararon el vino. Después de escuchar las palabras del joven, Wendy se sintió satisfecha y soltó los hombros del joven, y luego dijo felizmente. Genial. Solo el buen vino y la poesía no defraudarán. De esta manera, entre los rostros sonrientes de la multitud, se sumó otro joven de sonrisa rígida. Todos se alejaron juntos.